Suscríbete a la Panterita. Buenos días, el saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Esta entrega sería la antepenúltima. La antepenúltima del año. Antepenúltima 2021. del 2021, señoras y señores. Ustedes saben, están tomando conciencia que está terminando el 2021. Pasó rápido. Y 2021 solamente existe una vez. Solo hay un 2021. Nunca más. Así de sencillo. Claro. ¿Cómo está, Fabio? Bien, bien, Ariel. Cordial saludo a toda la audiencia. Ya estamos con Juanma enseguida desde Cerro Porteño. Hoy va a inscribir su candidatura Rubén Recalde, que hasta ahora por lo menos zarpa solo, camino a las elecciones de Cerro Porteño para el 30 de enero. Ya saben ustedes que hubo alianza entre Ullón y Blas Ojeda, por otra parte, y el oficialismo que encabeza el doctor Juan José Zapac. Juan Mafie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos, en especial a la audiencia. Bueno, ¿vos estás en qué parte? ¿En la oficina? Estamos aquí sobre la calle Antequera, en la entrada preferencia casi quinta, frente a también a la entrada del Club de América, para que la gente un poco se ubique donde estamos en este preciso momento. Aguardando la llegada de Rubén Recalde, el ataque presidencial del Cerro Porteño, líder del movimiento Mundo Cerro, porque hoy tenemos la información que va a inscribir oficialmente el movimiento para pujar en las elecciones del 30 de enero del año que viene en Cerro Porteño, evidentemente buscando la candidatura. Si bien hasta aquí no se han nombrado, no se han mencionado quiénes van a ser los miembros de esta lista, evidentemente hoy ya tiene que presentar la lista completa, que tiene que estar los 4 vicepresidentes, el tesorero, el secretario. 4 vicepresidentes, el tesorero, el secretario, los miembros titulares, los miembros suplentes, así que evidentemente hoy vamos a tener ya la nómina completa del movimiento Mundo Cerro, la nómina oficial que va a ir a pelear la presidencia del Club Cerro Porteño en enero del 30 contra Juan José Zapac, el oficialismo, el doctor que actualmente está vigente en la directiva actual, y también el otro presidenciable Julio Ullón, que también debe inscribir seguramente su candidatura en los próximos días. Juanma, ¿hasta cuándo tienen los candidatos tiempo o sea, cuándo se cierra concretamente el periodo de inscripción de candidatura? Lo dijo Julio Ullón días anteriores, el 12 de enero, vence el plazo para quienes quieran pugnar por la presidencia del Cerro Porteño para inscribir el movimiento correspondiente. Hasta aquí, de manera oficial, una vez que se concrete la inscripción de este movimiento de Mundo Cerro, será el primero que de manera oficial, valga la redundancia, vaya a pelear la candidatura, o mejor dicho, la presidencia del Cerro Porteño. Se aguarda evidentemente también que en los próximos días el oficialismo, liderado por el doctor Juan José Zapac, haga lo mismo. Esperemos también que se realice el anuncio correspondiente para poder realizar también la cobertura, el seguimiento a ese acto, y también se aguarda que el señor Julio Ullón anuncie de manera oficial el momento de la inscripción de su candidatura. Un detalle muy particular a tener en cuenta: el calendario electoral evidentemente ya está abierto para la inscripción de estos movimientos, pero las oficinas del Club Cerro Porteño están cerradas desde el 24 de diciembre y van a estar hasta el viernes 31. El lunes 3 volverán a abrir nuevamente, pero de manera administrativa siguen trabajando a puertas cerradas, y el calendario electoral permite que los movimientos se inscriban o hagan oficial sus movimientos justamente, así que hoy deberán recibir al movimiento Mundo Cerro para realizar la gestión correspondiente de la inscripción. Bueno, vos sabés que me dice una persona, entiendo que es un señor muy conocido, el señor que estuvo, ¿cómo se llama el señor que estuvo primeramente con Ullón y después se pasó, creo que con, no sé si con Recalde, ¿cómo? Enrique Cáceres Rojas. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón, Juanma? Enrique Cáceres Rojas. Enrique, decime, confirmame si sos vos, porque me escribe acá en el WhatsApp de la radio y dice: hoy solo presenta Recalde el movimiento, inscribe y la lista completa la presentará dentro de los 12 primeros días de enero. Sí, soy yo, me dice. Enrique, ¿decimos el nombre? Enrique Cáceres Rojas. Enrique Cáceres Rojas. Bueno, señor Enrique, entonces presentan hoy solo Recalde, repito lo que me pone, hoy solo presenta Recalde el movimiento, inscribe, y la lista completa la presentará dentro de los 12 primeros días de enero, dice el señor Enrique. Entiendo que Enrique está con ellos ahora, ¿verdad? Estaba con Ullón y se pasó con Recalde, me parece.
hubo una migración deportiva, eleccionaria, en este caso. A ver, entonces, aún no vamos a poder tener a los otros nombres en cuanto a las vicepresidencias, Juanma, de Rubén Recalde. Sí, evidentemente, sí, de manera electoral hay que ver también lo que indica la ley electoral en cuanto a eso, evidentemente lo permite, por eso también así lo expresa el señor Enrique Cáceres Rojas, un conocido socio vitalicio de Cerro Porteño. Entonces, lo más probable tengamos solamente la inscripción del movimiento y posteriormente, de todas formas, ayer hacíamos la consulta nosotros, Ariel, de la audiencia de ABC Cardinal, sobre justamente los componentes de este movimiento, quienes van a conformar parte de esta lista, y nos dijeron que hoy se estaría anunciando, luego de la inscripción, una sorpresa o, por decirlo de alguna manera, un fichaje a este movimiento, así que vamos a estar atentos también a lo que puedan anunciar los miembros del movimiento Mundo Cerro para una vez que se dé la inscripción de este movimiento. La pregunta es, ¿esto no es una especulación desde el punto de vista en que, por ejemplo, Recalde inscribe su movimiento, aún no incluye a su vicepresidente? ¿Esto no deja lugar a una posibilidad de alianza sobre la hora? No tendríamos que leer así, digo, abro juego y hagamos interpretación de la situación. Me parece que no hay que descartar, Ariel, porque hasta aquí evidentemente los movimientos opositores no han descartado esa posibilidad. De hecho, que con la alianza primeramente entre Mundo Cerro y Cerro en primer lugar, que posteriormente eso queda sin efecto, se realiza otra alianza encabezada por el señor Blas Ojeda junto con Julio Ullón. Allí ya no aparece el licenciado Óscar Ortega. Así que no hay que descartar nada, uno a lo mejor tiene que aguardar hasta ese último día, hasta el día 12 de enero, para confirmar quiénes serán los miembros oficialmente de la oposición. Se adelanta Mundo Cerro, evidentemente, al inscribir su movimiento, esto ya va a ser oficial, es decir, que no va a haber una unión oficial, así como le pasó, por ejemplo, a Eduardo Nakayama en cuanto a las municipales, mezclando un poco las cosas para ejemplificar. Si bien sobre cerca del día de las elecciones todos los movimientos opositores se juntaron a apoyar a lista Nakayama, no es que hubo un solo movimiento. En la lista, en la boleta, en el boletín de votaciones, va a aparecer ya el movimiento de Mundo Cerro. Si hay una alianza, tendrá que ser directamente entre Julio y John Blas Ojeda para apoyar a Mundo Cerro. Ok, quédate allí, Juanma. Los compañeros de ABCTV se pueden poner vivo, Cerro Porteño, Barrio Obrero, por un lado me dejan a Juanma, venimos acá, hacemos un dúplex, porque tenemos comunicación y Juanma también está bien que participe de esta comunicación porque está en contacto con nosotros Mario Mendoza, que es colega de la Radio Sucre de Ecuador. ¿Cómo estás, Mario, para ABC Cardinal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, compañeros, amigos allá en Paraguay. Un saludo para todos los oyentes también. Bueno, acá desde Ecuador saludándolos, mandándoles un fuerte abrazo, por supuesto una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ya listando por acá lo que son las novedades con los equipos y dispuesto a hablar de esta novedad de Williams Riveros con la posibilidad de sumarse a Cerro Porteño. Bueno, nos llamó la atención primero que todo, Mario, que haya quedado libre, desafectado Barcelona de Ecuador, porque al menos para nosotros lo vimos en Copa Libertadores y nos pareció que ha tenido una buena gestión. Sí, a ver, Williams ya tuvo 2 temporadas en Barcelona, el 2020 y el 2021. Esto obviamente con el antecedente del año 2019 donde fue campeón también con otro equipo ecuatoriano como lo es el Delfín de Manta. 2020 volvió a salir campeón con Barcelona y ustedes, y tú lo dices, en estos momentos ha tenido, si se lo quiere ver de alguna manera, una campaña bastante buena en su proceso. Puntualmente más aún el 2020, creo que sí fue un muy buen año de Williams Riveros. 2021 arrancó también de la misma forma, con unas grandes actuaciones en diferentes partidos, hizo una buena Copa Libertadores, pero a raíz de una lesión en uno de los tobillos de Riveros, él comenzó a bajar su nivel. Casi podemos estar hablando desde los octavos de final de Copa Libertadores cuando se enfrentó a Vélez Sarsfield, Barcelona Sporting Club. Williams sufrió una lesión en el tobillo y poco a poco su nivel iba bajando. Hasta las últimas fechas del torneo local
donde ya perdió el puesto, perdió la titularidad. Un chico de 20 años asumió la posición que tenía Williams Riveros en Barcelona Sporting Club por el bajo rendimiento que tenía en esos momentos. Ahora, eso seguramente es por la lesión, lo han manifestado miembros del cuerpo técnico, pero terminó mal Williams Riveros el año 2021 y obviamente, como lo dijo uno de los directivos de Barcelona, es entendible que los futbolistas tengan picos altos y picos bajos, pero para el 2022 Riveros no entra en los planes de Barcelona. Esta decisión ya incluso es consensuada con el cuerpo técnico y por ello el paraguayo no seguiría más con la camiseta amarilla. ¿Y se sabe algo, personalmente, Mario, vos tenés algún conocimiento a ciencia cierta de este interés de Cerro Porteño? ¿Se comenta algo allí en Ecuador? ¿Entiendes? Sí, es la propuesta más cercana que tiene Barcelona, porque igual recordemos, Williams aún tiene contrato con Barcelona, y la propuesta más cercana, la que está, por decirlo de alguna manera, más formal, es la de Cerro Porteño de Paraguay. Ahí hay un dato nuevo para mi gusto, al menos para mí, Mario, porque yo entendía que ya era jugador libre, que ya no había contrato, que Barcelona ya no iba a hacer ningún tipo de gestión para extender el vínculo. ¿Hasta cuándo él tiene contrato con Barcelona? Si no me equivoco, Williams, cuando llegó en el 2020, firmó por 4 años. Le estarían restando 2 años más de contrato a Riveros con Barcelona. Ya. ¿Y sería la figura de préstamo entonces para cederlo a Cerro Porteño? Ese dato, entiendo que inicialmente, al igual que, por ejemplo, yéndonos un poquito más allá, Mario Pineda, que aún tenía contrato con Barcelona, se fue al Fluminense de Brasil a préstamo por 1 año, sería aparentemente la misma figura con Riveros. Mario, acá digamos la ventaja por llamarlo de una manera, para Cerro Porteño, es que Barcelona ya decidió no contar con el jugador, y el propio jugador, a partir de esta notificación o de esta postura de Barcelona, puede buscar por sí mismo club, ¿no? Claro, incluso eso Barcelona se lo notificó al representante del jugador, que de ver la posibilidad de alguna nueva oferta que pueda negociar el representante, que le convenga al jugador, que le convenga también a la institución, en este caso a Barcelona, bienvenidos sean. Pero hoy, como les digo, la propuesta más cercana, a la que están analizando mucho más, es la de Cerro Porteño de Paraguay. Y solamente para confirmarles el dato y que no quede allí con un poco de duda, Williams Riveros efectivamente contrato con Barcelona tiene hasta el 2024. 2024. Ok, Mario, pasando a otro tema. Allí en Ecuador ya hay obligatoriedad para la vacunación anti-COVID, ¿verdad? Sí, hoy en nuestro país, hoy en día, ya hace una semana, el tema de la vacunación ya es obligatoria. ¿Qué porcentaje de la población ya se vacunó allí? Tenemos un poco más del 50% vacunada. Incluso en estos días se está llevando el proceso con mucha más aceleración, por decirlo de alguna manera, porque ha existido, no sé si llamarlo una nueva ola de contagios, pero el número de contagios en nuestro país, y a ver, yo que soy de Guayaquil, los hospitales nuevamente se ven filas de personas que se van a hacer pruebas, de los laboratorios que también realizan las pruebas PCR, nuevamente se ven largas filas de los vehículos para poderse realizar las pruebas. Entonces, debido a esta situación que se está viviendo, que creo yo parte es por el tema de las fiestas ahora de diciembre, es que la vacunación en nuestro país hoy ya es obligatoria, y para entrar a todo sitio público o privado hay que presentar el carnet de vacunación. ¿Y existen también muchas personas en la población antivacuna? ¿Me repite, por favor? No lo escuché. No, te preguntaba si también hay muchas personas allí de la población que son antivacunas. Sí, hay muchísima gente que no quiere vacunarse, o hay también gente que le ha tocado vacunarse por tema de su trabajo y por tema de querer hacer algún tipo de proceso
tiene que vacunarse y presentar el carnet de vacunación, pero hay mucha gente en nuestro país, incluso en redes sociales, que manifiesta que no ven la obligación de vacunarse. Incluso el otro día, acá en Ecuador, se hizo viral un video de un taxista que en la parte del vidrio atrás de su vehículo había puesto "yo no me voy a vacunar". Entonces, hay parte y parte, pero eso sí les puedo decir, más son las personas, mucho más son las personas aquí que que están vacunadas. ¿El Omicron ya ingresó también allí? Sí, ya el Omicron, más de 20 casos confirmados en nuestro país. Entiendo. Bueno, acá también te cuento que ha crecido de vuelta el número de personas infectadas por el COVID-19, más de 200 ayer. Creció también el número de víctimas fatales, 9 fallecidos. Ya en un momento dado había inclusive días que teníamos en donde teníamos 0 fallecidos, o 1 fallecido, o 2 fallecidos, y 40, 50 casos de positivos diarios, y esta vez se triplicó de vuelta y creció también el número de fallecidos, lamentablemente. Bueno, Mario, te agradecemos mucho por el contacto. Muchas gracias. Listo, un abrazo para ustedes y bueno, que tengan un feliz año 2022 a todos. Un abrazo. Igualmente, Mario. Muchísimas gracias, Mario. Mario Mendoza era nuestro colega de Radio Sucre, Ariel, de Ecuador, sobre el caso William Rivero, sí. Sí, aquí yo tengo la información del 3 de enero del 2020, donde lo presentaban a William Riveros, Sí. quien llegó por pedido del DT Fabián Bustos. Sí. Juntos fueron campeones con Delfín en el torneo Liga Pro 2019. Sí. El central paraguayo de 27 años firmó un contrato por 4 temporadas. Estamos hablando del 3 de enero del 2020. Firmó un contrato por 4 temporadas luego de llegar a un acuerdo entre los canarios y los cetáceos, que eran dueños de sus derechos deportivos. Estamos hablando del Delfín, que era su anterior club. Entonces, con esta información, Fabio, de archivo, le faltan 2 años de contrato con Barcelona. Sí. Pero yo repito esto también, el hecho de que Barcelona ya le comunique que no lo va a tomar en cuenta, me parece que ya el camino de la negociación está más allanado, porque una cosa hubiese sido, y una cosa muy distinta, si por ejemplo él era todavía titular, jugaba y no era prescindible, allí sí la negociación hubiese sido absolutamente diferente para Cerro Porteño. Es que manejas tantas notas, tantas entrevistas, Ariel, que vos le hiciste una nota a él hace poco, no, ponerle un año, justamente vos le preguntaste lo de Cerro. Sí, no sé si un año, inclusive, te puedo asegurar inclusive que fue... Menos, quizás, ¿verdad? Hace menos. Sí. Hace menos. Cuando hablábamos con William, a ver, el archivo. William, ¿es cierto que de Cerro Porteño te tentaron alguna vez? O sea, este año concretamente. En realidad se comunicaron con mi representante, pero no fue nada concreto. Solo preguntaron y todas esas cosas. No se llevó a más. Bueno, ya hubo algún sondeo anteriormente, pero ahora ya hay una información concreta que proviene desde Ecuador, y al quedar libre el jugador, camino allanado. Sí, la entrevista fue el 20 de agosto. Hace poquito, por eso te decía. No decía Wilson, ¿eh? Mira, yo pensé que ya pasó más tiempo. 4 meses. Y creo que fue cuando ellos jugaron contra Flamengo y se eliminaron semifinales de Copa Libertadores de América. Y hasta ese momento William Riveros era titular hasta ese momento. Claro, no, sí. Y con gran nivel. Por eso me sorprendió a mí, Fabio, que él quede, digamos, que sea prescindible en Barcelona. No, es un jugador de muy buen nivel, o que alcanzó un gran nivel, tanto en Delfín como en Barcelona, un jugador que anticipa bien, tiene buen juego aéreo, buena salida, es rápido en los cortes, en los cruces. Física. Claro, y también la musculatura, que juega mucho también a su favor. Y la verdad que es raro que quede de esta manera con el... Pero decía el colega que tenía que ver mucho con la lesión de tobillo, del cual ya no se pudo recuperar y empezó un bajón futbolístico importante. Pero si lo recupera Cerro, lo recupera Chiquiarse, estamos hablando de un jugador de mucha valía, que le puede dar una mano muy grande, sobre todo por su experiencia ya a nivel internacional también. Ha acumulado muchos partidos y sabe lo que es jugar en un equipo grande, como lo es el Barcelona sin dudas en Ecuador también. Quiero contacto de vuelta con Juanma, lo tenemos allí. A Juanma, por eso quería el duple, luego el colega por un lado y Juanma desde Barrio Obrero, Ariel, aprovechando la cámara y el vivo que tenemos. Juanma, ¿estás allí? Sí, aquí estamos, Ariel. No, quería mencionar nomás lo siguiente. En Ecuador en realidad manejaban la información que William Rivero tenía oferta del Aucas de primera división de ese país. Después, haciendo las averiguaciones correspondientes, confirmábamos la información que
Cerro Porteño había llegado ya prácticamente a un acuerdo con el futbolista y directamente el futbolista ahora tendría que ir a Ecuador a arreglar la situación con el Barcelona. En principio no nos han confirmado si es una rescisión o un préstamo directamente, pero que el interés de Cerro Porteño por el futbolista William Riveros, incluso ya ha recibido el llamado por parte del club e incluso ya han llegado a un acuerdo entre Cerro Porteño y William Riveros. Así que es muy probable que en las próximas horas, o en caso de confirmarse el arreglo entre el futbolista y el Barcelona de Guayaquil, que es el club dueño de su pase, se estaría confirmando la llegada de William Riveros, el paraguayo, categoría 92, 29 años, que incluso ya enfrentó a Cerro Porteño en aquel duelo ante el Barcelona de Guayaquil por fase previa de Copa Libertadores de América, se convierta en nuevo jugador del Ciclón para la temporada que viene. Así que está latente esa posibilidad, muy cerca de cerrar William Riveros como nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Ahora, ¿qué lectura habría que darle al caso, no? Porque Cerro lo tiene a su dupla titular, Patiño, el Pulpito Duarte, lo tiene a Carlos Rolón, lo tiene por allí cerca a Pablo Adorno, son 4 centrales en el plantel. Si viene William serán 5 centrales. ¿Esto previendo una posibilidad de traspaso o es para fortalecer esos puestos mirando que se viene la Copa Libertadores de América y el campeonato? En principio la información que manejamos es que Alexis el Pulpito Duarte, al menos por 6 meses más, continuará jugando en Cerro Porteño. Puede ser una movida preventiva, por llamarlo de alguna manera, para tenerlo allí como opción en caso de que ocurra algún inconveniente durante este primer semestre y, por qué no, ya prepararlo también a William Riveros de cara al segundo semestre de la temporada 2022. Bien, Juanma, Recalde estará para las 12, para el mediodía por allí. Sí, está marcado para el mediodía en principio la llegada de el candidato a presidente por el Movimiento Mundo Cerro, Rubén Recalde, que nos confirma, evidentemente nos confirman que tenemos que hacer una corrección. Hasta el 13 de enero hay tiempo de inscribir oficialmente las listas o los miembros que formarán parte de la lista de cada uno de los movimientos. Dijimos 12 en principio, pero en realidad es hasta el 13 de enero, y así como lo adelantaba también la información que recibía por parte del licenciado Enrique Cáceres Rojas, también hoy se va a dar de manera oficial la inscripción del Movimiento Mundo Cerro. Todavía no los miembros de la lista que estarán allí lidiando para la candidatura de cara a las elecciones del 30 de enero del año que viene. Ariel, si me permitís, si tenemos tiempo, a ver, me gustaría también hablar de la cuestión de refuerzo de Cerro Porteño. Ya lo mencionamos a William Riveros, que está allí al caer prácticamente la contratación de William Riveros, y evidentemente con la salida de Mauro Boselli, una de las prioridades también que tiene Francisco Arce y también Cerro Porteño es encontrar un reemplazante, un centro delantero de cara a la temporada 2022. Han sonado varios nombres, de Luis Amarilla, Moreno Martins, y en los últimos días ha sonado el nombre de Federico el Ropero Santander, nuestro compatriota que está en la Liga Italiana. Según lo que pudimos averiguar, la situación actual de la búsqueda que tiene Cerro Porteño con este centro delantero es que Ropero Santander sí figura en carpeta, es uno de los nombres que ha llegado a Cerro Porteño y que evidentemente también agrada a Francisco Arce. Pero lo que me dijeron, y sin precisar más detalles, es que no es el centro delantero al cual prioriza Francisco Arce. Hay otro delantero, otro futbolista que priorizan actualmente las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Y tenés algún detalle más? ¿Es paraguayo? ¿Es extranjero? ¿Es del Río de la Plata? Ocurre lo siguiente, en Cerro Porteño tomaron la política de cerrar directamente las puertas en cuanto a las negociaciones. Una vez que se confirmen las negociaciones, a partir de ahí sí lo van a hacer oficial. Es una especie de cónclave, Ariel, para dibujar un poco y para que la audiencia también un poco sepa cuál es el movimiento y cuál es la realidad actualmente en este mercado de pases de Cerro Porteño. De ese cónclave participan solamente 5 personas. El propio Francisco Arce, que es el principal promotor, por decirlo de alguna manera, o es el que elige a los nombres. También llegan evidentemente otras carpetas. Allí muy de cerca está trabajando el doctor Ariel Martínez, director del Departamento de Fútbol del Club Cerro Porteño, el doctor Víctor Agüero,
del Departamento Jurídico del Club Cerro Porteño, Enrique Berni, Raúl Zapac, actual presidente del club, y evidentemente también el doctor Juan José Zapac. De ese grupo de personas, o en ese grupo de personas, se toma la decisión de ir a negociar o no con algún u otro futbolista de cara a reforzar el plantel para el 2022. ¿Qué se sabe de Raúl Zapac? ¿Él va a integrar la nueva lista de directivos del oficialismo? Según lo que pudimos recabar como información, oficialmente como directivo no, pero va a estar trabajando siempre, o al menos era la intención en aquel momento. Después ya no pudimos acceder a más informaciones. Era la intención que él continúe dentro del departamento de fútbol trabajando junto con el doctor Ariel Martínez, el doctor Víctor Agüero y el doctor Enrique Berni. Como miembro de la directiva, según lo que me dijeron, no va a formar, pero sí va a estar trabajando como el departamento de fútbol. Bien, y hasta ahora no se sabe también a ciencia cierta los vicepresidentes del doctor Juan José Zapac. Todavía no. Estamos aguardando evidentemente que se haga oficial también esto, pero hasta aquí más que especulaciones, sabemos la situación del licenciado Petengil que va a acompañar a este movimiento. Uno imaginaba que iba a ser parte de uno de los vicepresidentes, pero todavía tampoco eso está confirmado, así que todo está en el tintero allí, aguardando una confirmación oficial. Bien, por ahora cerramos. Juanma, vos vas a montar guardia allí y seguramente hablaremos con el candidato Rubén Recalde a través ya de la radio, no en duples una vez, porque una vez estamos a punto de cerrar. Así es que hasta ese momento, lo más Juanma, probable, una vez que llegue el licenciado Rubén Recalde, vamos a anunciar evidentemente esto y hacer el contacto correspondiente. Bueno, muchas gracias, Juanma. Juanma Figueredo desde Barrio Obrero montando guardia. En instantes estaría llegando ahí Rubén Recalde para inscribir su candidatura a la presidencia de Cerro Porteño. Estamos casi a 30 días, a un mes de las elecciones en Barrio Obrero, donde se presentarán 3 candidatos que pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño por el periodo o por los próximos 4 años. Estamos en contacto con Francisco Medina, el papá de Jesús Medina. Don Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y muy bien, muy feliz, muy contento. Qué bueno, disfrutando de las fiestas de fin de año. Disfrutando de la fiesta de fin de año en compañía de mi hijo, que en este momento no está, pero permanentemente estamos en contacto acá. ¿Después de cuánto tiempo está para la fiesta de fin de año? ¿Suele venir para cada fin de año? Año viene para la fiesta de fin de año. Ah, no, alcanza, digo, las vacaciones coinciden del amigo con la fiesta de fin de año. Bueno, mismo. Don Francisco, ¿dónde va a jugar Jesús? Y me gustaría saber con exactitud. Tiene varias ofertas. Tiene ofertas del Brasil, de México, de España, de Rusia. Y en eso estamos. El libro de pase en Europa creo que abre el primero recién. Y están en conversación con varios clubes muy interesados por su concurso. O sea, Paraguay descartamos totalmente. Afuera del tema. Paraguay no hay ningún trato con nadie. Que yo sepa, al menos no hay ningún trato. Él no quiere todavía venir a jugar en el Paraguay. Y es joven, ¿cuánto tiene? ¿25? 24 años tiene. No, 24 años, tiene que recoger todo lo que pueda afuera y después retornar para acá. Y esa es la idea seguramente de él. Así de sencillo. Y tiene una oportunidad todavía de estar por ahí. No, por lo menos 8, 10 años. ¿Verdad? Sí. Eso es el sueño de cada futbolista, jugar hasta 30, 32 años en el exterior y después venir a culminar en su país. Así de sencillo es. ¿Y qué fútbol estaría más cerca ahora? A ver, algo más concreto. ¿De qué país o de qué continente? Yo creo que Rusia es el que está mucho más cerca, CSK. Rusia. Habló ya el técnico con Jesús, ya la posición en que le quiere tener allá, si se llega a un acuerdo. Y hasta ahí lo que yo sé. Sí. Está hablando entonces con la gente del CSK. Así es. A mí me gustaría que se vaya al Brasil, cerquita. Y con el frío de Moscú. Sí. Está terrible. por allí cerca Fabián Balbuena. Terrible el frío de allá, sí. Pero lo tiene cerca Fabián Balbuena que está jugando allí. ¿Él ya salió de allá o sigue allá? No, siguen. Sigue en Rusia. Sigue en Rusia, hace poco se fue. Ya. Y ellos compartieron en Libertad, ¿no? Coincidieron. Sí, coincidieron. No, y va a tener un compañero, un compatriota cerca para combatir y estar con Boca dice que combaten ahí el frío. Seguro. ¿Cuántos grados bajo cero?
Así es que 50 grados en este momento dice. 50 Hasta fines de enero, fines de febrero es así. El campeonato allá está parado por eso. por el frío. Sí. Pero decía que ya habló con el entrenador de ese equipo, del... Y así es. Eso es lo que él manifestó. Y nosotros esperamos. Yo también estoy ansioso de saber dónde es lo que se va a ir. Porque como padres tenemos que prepararnos para saber dónde mismo va a escalar. ¿Y vos te fuiste a vivir con él algún tiempo en...? Estuvimos, hace poco yo estuve con mi señora allá junto a él, en el New York City. Vimos 3 o 4 partidos de él y la final lo que pensaba volver a irme, pero después por algunos problemitas no pude. Lastimosamente no pude estar con él en el último partido donde salieron campeón absoluto. Bueno, y prepárate nomás ya, don Francisco, para el frío de Rusia. Acá puedes llevar un 3 leones, sino por lo menos 2 litros y le metés y vas a ver que el frío no te va a penetrar el frío. Y sí, ojalá que con eso nomás se pueda solucionar. Pero un frío de lo que él me comentó es terrible. En este momento 50 grados bajo cero para aguantar es imposible. Y no puedes salir en la calle, al menos nosotros que somos friolentos los paraguayos. Nosotros no estamos preparados para aguantar un frío de esa manera. Pero, por eso el campeonato está parado allá ahora. Pero la oferta es irresistible, don Francisco. Y no sé, yo no manejo ese tema. Yo te digo nomás lo que yo sé. Ajá. La oferta, no sé cuánto ha de ser ni nada. No manejo yo ese tema. Estoy mirando... Sí. Me gustaría manejar esos temas, pero eso está a cargo de los empresarios. Pero si el técnico del CSK de Moscú ya habló con Jesús, es el que toma la delantera, me parece, ya el interés, el que muestra mayor interés. Porque si el técnico ya le llama a los jugadores, porque hay interés. Hay interés y se está avanzando. Y mira, hasta ahí yo te puedo decir, amigo, más no te puedo porque no estoy enterado. Entiendo perfectamente y respetamos. Me gustaría, te agradecemos porque la verdad es una noticia muy importante que el CSA de Moscú. Es un club muy importante. Está cuarto en el campeonato allá. Sí. CSK de Moscú, mejor dicho. Chesca, no sé, también le dicen. Sí, Chesca de Moscú. Chesca también le dicen otra manera de pronunciación. Bien. Y bueno, me parece que está todo dicho. Estamos atentos. Ok, amigo. Entonces, don Francisco, si es que va a Rusia o si va a otro fútbol, se supone que los próximos días ya serán decisivos, ¿no? Claro que sí. Yo creo que los primeros días del 2022 ya se debe definir esto. Seguro. Sí. Bueno, gracias, don Francisco, muy amable. A la orden, amigo. Muchísimas gracias a ustedes. Francisco Medina, el papá de Jesús Medina, nos acaba de confirmar que el CSKA de Moscú, el técnico de este cuadro de Rusia, ya habló con Jesús Medina y Jesús Medina estaría muy cerca de llevar su fútbol a aquel gélido país. ¿Qué fútbol estaría más cerca ahora? A ver, algo más concreto. ¿De qué país o de qué continente? Yo creo que Rusia es el que está mucho más cerca. CSK. Habló ya el técnico con Jesús, ya la posición en que le quiere tener allá, si se llega a un acuerdo. Y hasta ahí lo que yo sé. Sí. Más de eso, está hablando entonces con la gente del CSK. Así es. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, título, señores. Jesús Medina cerca del CSKA de Moscú. Ya venimos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY.
Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Jueves 30, despidiendo el año con el mejor lugar. Show en vivo de Venegas Band. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi, desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Farmacias Catedral tiene 116 razones para festejar. Seguimos festejando nuestros 116 aniversario durante todo el mes de diciembre. Son 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, Rock in Rio, TV Smart, cuatriciclo y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos en la parte final, antepenúltimo día del año, ¿no? De este 2021, eso decíamos al principio. Y por eso, viste, Fabio, en esta época se estila en conformar el equipo ideal del campeonato, el jugador más destacado. Nosotros vamos a elegir al jugador más destacado del campeonato local. Ya se eligió, después habíamos ya hecho la elección anteriormente a nivel global, ¿no? De los que juegan afuera, los que juegan aquí a nivel interno. Vamos a hacer el jugador más destacado de nuestro campeonato, incluyendo la apertura y el clausura. Y vamos a elegir al chico, a la revelación. Vamos a elegir, ¿qué más, Fabio, podemos elegir? Con los oyentes. Entonces los oyentes, a través de los audios de WhatsApp, puede enviar su equipo, solamente su equipo. Claro, equipo ideal. Su equipo ideal, pero tiene que tener en cuenta toda la temporada. Toda la temporada. No mirar solamente el clausura, por ejemplo.
es tratar de evaluar todo lo que ha sucedido durante la temporada. Ver quién se destacó en la primera vuelta del campeonato, en el Apertura, en el Clausura. Recordemos que Libertad fue el primer campeón, después fue Cerro, y hubo otros puntos altos también importantes en cuanto a producción de goles, en fin. Tenemos que darle también esa posibilidad al oyente que pueda elegir sus mejores jugadores. Le pedimos que sean concretos, directamente el equipo ideal de la temporada 2021, a recitar el equipo y el mejor jugador, nada más. Ahí, y la revelación, el chico revelación de la temporada, de manera a que puedan participar más personas y podamos tener mayor cantidad de audios al aire de WhatsApp. Bien, en instante vamos a volver a Juanma. Esto ya vamos a poner en vigencia en cualquier momento más, porque Juanma estaba haciendo la guardia allí en Cerro Porteño. Ya se comienza a intensificar la campaña electoral. Rubén Recalde ya va a presentar su candidatura, va a inscribir en la fecha, pero sin aún la nominación de sus vicepresidentes. Va a inscribir el movimiento Mundo Cerro. Sí, Mundo Cerro. Y después, a partir de ahí, tiene hasta el 13 de enero, decía Juanma, Rubén Recalde y su movimiento, poder inscribir los nombres de la presidencia, las diferentes vicepresidencias y, por supuesto, los miembros titulares y suplentes de su movimiento para poder participar de la asamblea el 30 de enero. Bueno, me dice una persona acá en el WhatsApp, ustedes seguramente van a elegir todos jugadores de Cerro, Libertad y Guaraní. No, pero no es un tema nuestro, es un tema de ustedes, los oyentes. Ustedes lo que van a elegir a través del audio WhatsApp. Y digan de su equipo ideal de la temporada y punto, no hay mucho secreto. A ver, me voy con este audio. Epa, a ver. Estamos con problemita. Ahí. Sale mal. ¿Otro? Vamos a buscar uno que esté mejor. Vamos, Cerro, el mejor jugador, Claudio Aquino. Está bien, pero no mencionaste tu... Le faltó su equipo ideal y le faltó la revelación. La revelación, por supuesto. Fabio, el mejor equipo de Cerro Porteño. Y revelación no hay, amigo. No hay inferiores, no hay nada. Bueno, el equipo ideal, lo que queremos. El equipo ideal comprende y es una mezcla. Se puede mezclar jugadores de todos los equipos, los más destacados en cada puesto. Puedes poner el arquero, no sé, de Olimpia, de Cerro, el lateral de Libertad, el central de Nacional. Claro, se conforma de esta manera: el mejor arquero del año para el oyente, el mejor lateral derecho, los dos mejores centrales, el mejor lateral izquierdo del año, estamos hablando, el mejor volante por derecha, los dos volantes centrales, el volante por izquierda y los dos delanteros, si va a jugar con dos puntas o si quiere jugar con un enganche y un punta. Bueno, eso ya elige el oyente de acuerdo a cómo ve en su perspectiva de lo que ha dejado el año, ¿verdad? Libertad absoluta, ahí vamos. Hola, Ariel. El equipo ideal es Jan Pulpito. Y se olvidó, parece, se olvidó. No, lo quiso hacer de memoria y se fue quedando así. Se olvidó. Ariel podría ser también el mejor técnico y el mejor estratega. Imagínate, el mejor técnico es Chiqui Arce y el mejor estratega es Fernando Jubero. Imagínate, el equipo amarrete, rejuntado de Guaraní, llegó hasta la final casi campeón, ¿no? Ven un poco de eso también, amigo. De Cerro pido para el sueldo, o sea, que pucha, desde que empezó el programa hasta ahora están hablando de Cerro y su banda de porquería. Ayer hablamos de Roque Santa Cruz, hablamos casi todo el programa y la misma cosa. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Olimpia y dijimos que el presidente está viendo la manera de solucionar los problemas financieros? Nos atacaron de todos lados, nos pegaron porque hablamos de la crisis, que Cerro también debe mucho dinero. Y ahora hablamos también de Cerro y de la política, de lo que se viene y... Está bien, el oyente es así, quiere escuchar de su club, vamos novedades a tratar de su club. de ser pacientes, estamos a fin de año, vamos a ser tolerantes, todos. Hola Fabio, el equipo ideal, Jam, Otálvaro, Pulpito, Antolín. Ya estoy con... Acá mismo dejo el equipo ideal de este oyente. Juanma, contigo. En nuestra asamblea
para ver quién va a ser Rubén Recalde. el destino del club. Perdón, podemos repetir, licenciado, nos acabamos de unir a la charla. Óscar Ortega oficialmente va a formar parte del Mundo Cerro. Juanma, oficialmente Óscar Ortega forma parte del equipo Mundo Cerro. Como vicepresidente del evento, ¿no? No quisiera decirte todavía, hay nombres muy importantes y creo que todos los nombres que van a conformar el equipo Mundo Cerro, lo volvemos a repetir, sin ningún condicionamiento alguno de cargo y en equipo. Cuando sea el día que el TEI impone para la presentación de la candidatura, ahí vamos a estar dando las ubicaciones de cada uno. ¿Ves algunos detalles? ¿Quién dio una iniciativa para que se dé esta unión? ¿Usted, Oscar? Nosotros venimos hablando entre todos los cerristas ya hace bastante tiempo. No te puedo decir que haya sido iniciativa de ninguno de los dos. Siempre hemos coincidido en los tres pilares que hemos dicho siempre y entendemos que esto nada más es un paso. Y quiero repetir, como lo decimos siempre, Cerro es una gran familia. Hoy nos presentamos 3 movimientos a pugnar por los destinos del club, pero la idea es que el 31 estemos todos juntos. Todos tenemos la obsesión que es la misma. Aunados entre todos, pretendemos poder cumplir ese sueño en algún momento, y si es en el 2022, mucho mejor todavía. ¿Se puede ir anunciando nombres importantes quienes hoy están en el movimiento Mundo Cerro o quiere seguir esperando para lanzarlo? Jorge, puedo decirte los nombres, lo que no quisiera decir todavía son las ubicaciones porque entendemos que es algo también estratégico para nosotros. Pero sí nos va a acompañar una persona con mucha experiencia en Cerro Porteño, el doctor Luis Lescano. Nos va a acompañar el señor Luis Rojas, presidente del Club Deportivo Sajonia. Perdón, Luis Lescano, expresidente de Cerro. Expresidente de Cerro. Nos va a estar acompañando el señor Óscar Ortega. Nos va a estar acompañando el señor... Llega Luis Lescano, llega justamente el momento preciso en que llega el expresidente de Cerro Porteño, Luis Lescano, se abraza con el licenciado Rubén Recalde. Bueno, ¿cómo...? Si usted nos puede comentar un poquito esta unión y su participación ahora dentro del movimiento Mundo Cerro. Yo desde el principio estuve acompañándole a Rubén en todo lo que era su proyecto. Yo no es que me sumo, yo voy a estar con él, yo voy a estar en donde sea, en donde él quiera. A disposición del movimiento Mundo Cerro. A disposición de Rubén Recalde, porque él representa para nosotros una alternativa de cambio. Él es la persona que tiene los medios económicos, que tiene el acompañamiento de gente de experiencia, y nosotros vamos a brindar todo eso para el club. ¿Qué lo motivó a sumarse de vuelta a la carrera dirigencial del Cerro Porteño? En primer lugar, que me haya tenido en cuenta y haya ido a tratar de traerme otra vez, después prácticamente de 20 años, formar parte. Y lo más importante, tenemos nosotros una deuda con toda la afición, es que tenemos que venir a buscar la Copa Libertadores, y para buscar eso hace falta gente nueva y gente con recursos económicos. Eso es lo que nosotros queremos explicarle a la gente. Esa mentira que quieren instalar, que acá el movimiento del señor alcalde no reúne las condiciones, es el principio del miedo que tiene, porque Juan José no tiene ningún argumento, más que su plata, o la plata que le dejó su papá. Él cree que no puede ganar nada. Más de eso no tiene. Y hoy le tenemos a Rubén y le dice, yo tengo la misma plata. Lo que se debe, vamos a tratar de buscar cómo pagar. Vamos a pagar en 8, 10 años. Vamos a pagar. Pero hoy la plata que necesita el técnico del Cerro Porteño para poder nosotros impulsarlo y buscarle una vez por todas, pero con seriedad, ese no va a brindar Rubén. Ese apoyo económico. Y no que se instale acá, que él nos reúne. Si el club necesita, va a dejar en escribanía el dinero inicial para impulsar. ¿Qué opina? Porque los cerristas están diciendo que parece ser como que un síntoma
el hecho que se reunieron, se juntaron, este movimiento con el otro, después se volvieron a separar, ahora lo vemos a usted que se une a Mundo Cerro también con Rubén Recalde. ¿Qué opina de eso y qué mensaje le puede dar, por ejemplo, a los hinchas cerristas que van a estar votando ese día en la asamblea? El mensaje fue claro. Nosotros, como cerristas, todos tenemos opiniones de cualquier mal. Lo único que nos une a nosotros es el club. Pero los caminos pueden ser diferentes. Todos queremos buscar el objetivo de un gran triunfo que le podamos dar al club, para que estemos en un lugar a partir de ahora. Eso es lo que tenemos. Si en un momento dado, algunos amigos que estuvieron y se retiraron por A o B motivo porque no les convenía su interés, es algo que la democracia permite. Se cambia de un lado, se va a otro. Nosotros seguimos estando acá, seguimos abiertos, sin ninguna duda. Y nosotros vamos a enfrentarle, sin ninguna duda. Ya le digo, Rubén Recalde es la persona que puede hacerle frente en el nivel que ellos quieren. Juan José Zapata tiene un solo motivo, que dice, tiene la billetera. Bueno, a los que creen que tienen la billetera, yo le anticipo también. Rubén Recalde tiene la billetera. Entonces, a partir de ahí vamos a jugar. ¿Qué partido y quién puede darle algo al club? Está muy compenetrado usted con lo que es este movimiento y sobre lo que se habla. Si gana el oficialismo, encabezado por Juan José Zapata, Chiqui Arce está para continuar. De que gane eventualmente alguno de la oposición, Chiqui Arce podría no continuar. ¿Quién dijo eso? Se está manejando esa información. No, ese es lo que está tirando justamente el Juan José Zapata como única alternativa. Es decir, yo tengo en mi bolsillo el pase de Chiqui Arce. Yo quiero que usted se oye y le pregunte a Chiqui Arce a ver si es cierto. Si él es técnico del Cerro Porteño o si es técnico de Juan José Zapata. A ver cuál es la respuesta que te puede dar. Es más, usted quiere instalar una cosa muy perjudicial para la historia de Chiqui Arce, que él se está incluyendo en la política administrativa del club. Eso lo corresponde. Hablando con la mayoría de los candidatos decían, por ética no hemos hablado con Chiqui Arce por respeto. ¿Y cómo que vamos a plantearle a Chiqui? Yo le conozco a Chiqui Arce. Cuando yo era presidente, incluso él estando en el extranjero, nosotros le nombramos embajador del Club Cerro Porteño en el mundo. Yo le conozco a Blas Cristaldo. Cuando yo era presidente, era capitán de Cerro Porteño. Cuando lo expulsaron fue técnico del Cerro Porteño. Y estuvo, le conozco a Cohen, le conozco a Julio Enciso, yo le hice su primera transferencia. Y entonces, ¿qué puedo decir? Yo le conozco a Chiqui Arce desde mucho antes. Él no es así. Ahora, como el presidente Juan José, bueno, el presidente Raúl, dicho sea de paso. Raúl es quien ganó los 2 títulos. Juan José en 9 años ganó 4. 2 títulos cada 3 años. Eso es lo que puede prometernos. Y después, ahora, ¿qué puede prometernos? Yo tengo el pase de Chiqui Arce. ¿Tiene alguna cosa más que ofrecer? ¿Qué le va a ofrecer al pueblo cerrista? Nosotros estamos cansados de eso. No tiene ninguna experiencia, no trae nada nuevo. Una lista nueva, con una brisa nueva de llegada a la presidencia, Rubén Recalde. ¿Qué se le puede prometer al socio de Cerro Porteño? En primer lugar, hay un compromiso para los socios en materia de actividad social, que vamos a instalar 3 piletas de natación en el Parque Azurana, de manera que todos los socios puedan ir a disfrutar un fin de semana donde puedan distraerse. No solamente le podemos ofrecer fútbol, pero no nos engañemos, para todos los cerristas primero está el fútbol. Y nosotros tenemos que dedicarle el tiempo necesario. Tal vez no se pueda lograr formar el equipo ideal en 1 año, pero en 2 o 3 años tenemos que llegar a campeonar. El campo internacional me refiero. Y vamos a buscar eso. Justamente eso, los medios económicos. Tenemos los medios económicos, sin ninguna duda. Y al que quiera tenga duda, vamos a tener que obligarle a Rubén que deposite una escribanía. Adentro, ¿cuánto necesita Cerro anualmente para ser un competitivo o un equipo competitivo y llegar a instancia decisiva a una Copa Internacional de Libertadores? Usted tiene que entender una cosa. A nosotros nos dijeron, acá vamos a construir el estadio que no le va a costar ni un céntimo a los socios.
Eso fue lo que se dijo. Cuando terminó, nosotros debíamos 20 millones de dólares por la construcción del estadio. O sea, las oferencias que se hizo, los ingresos que se fumaron. Y quiero llegarte a eso, porque cuando vos primero tenés que pagar los intereses sobre los 20 millones de dólares y después tenés que amortizar. Y aparte de eso tenés 30 millones que ya te deben el banco, que te cuesta el 10%. Quiere decir que vos comenzás el año mínimo con 5 millones de dólares en contra. Esos 5 millones, si todavía hubiésemos tenido, eso era lo que iba a hacer, que tenía que estar destinado a las contrataciones para poder lograr un objetivo. Eso nos está faltando. Nosotros necesitamos de 3 a 5 millones de dólares libres para poder traer 2, 3 jugadores de nivel, aguantarle, tenerle en el cartel para poder proyectarle. Hoy Cerro tiene un equipo. Luis Lescano, ex presidente del Club Cerro Porteño, actualmente va a formar parte de del movimiento Mundo Cerro. Habrá que confirmar cuál va a ser el cargo que va a ocupar dentro de este movimiento. Bueno, acá hay dos títulos y dos noticias relevantes periodísticamente hablando, Juanma. Primero que todo, sorpresa te da la vida. Oscar Rafael Ortega va de vuelta con Rubén Recalde. Y este último anuncio, Luis Lescano, que va a integrar la lista de Rubén Recalde. Ojo que Luis Lescano tiene su historia, hay que reconocer. Sí, me parece que es una jugada dentro de todo interesante, aunque dirigencialmente hablando, Luis Lescano estuvo, como el propio Lescano dijo, en el ostracismo dirigencial durante 2 décadas. Pero, ¿cómo puede vender al electorado Rubén Recalde la figura de Luis Lescano? Recalde, ¿cómo puede vender la figura de Luis Lescano? Puede vender, ¿se entiende lo que es vender? En el tema económico, financiero. ¿Por qué? Porque Luis Lescano, en la historia de Cerro Porteño, cuando se produjo la gran crisis económica del año 94, ¿se acuerdan cuando se fue Pedro Aguilera y nadie quería tomar Cerro era un fierro caliente y se debía como 5 millones de dólares, que para la época, hace casi 30 años atrás, era enorme, era una cantidad exorbitante. Y Luis Lescano toma Cerro de la nada e implementa una política de inferiores, de darle oportunidad a los más chicos, a los jugadores de la casa, a los Gamarra, Virgilio Ferreira. Se luce en su capacidad administrativa. Y comienza a vender después jugadores años después de tomar Cerro Porteño. Le vendió a Gamarra Inter, a Virgilio Ferreira al Betis de España, a Julio Enciso al Inter de Brasil, lo vendió a Danilo Acebal a la Argentina, creo que era Unión, y así nombres. ¿Y te acordás de Diego Gavilán? Diego Gavilán también, pero Diego es un poco más a posteriori. Sí. Cuando la gran crisis, la primera gran crisis, digamos, económica de Cerro Porteño, en la etapa contemporánea, en los últimos 30 años, seguramente los cerristas reconocen que Luis Lescano como presidente fue el presidente de la victoria desde el punto de vista económico. Aquella oportunidad. Y también consiguió un campeonato como en el 96, la recordada final con Guaraní. O sea, desde ese lado yo creo que Recalde puede vender la imagen de Lescano, instalando a una persona que sabe codearse con este tipo de situaciones cuando hay deudas y que tiene espalda y que tiene experiencia. Aunque también, estamos resaltando lo positivo de Luis Lescano. También deportivamente, a pesar de que ganó campeonato, durante su presidencia Olimpia ganó 4 campeonatos, 97, 98, 99 y 2000. Hacemos el pro y con, ¿está bien? Pro y contra. Pro y contra. Sí, y de los pro también 2 semifinales de Copa Libertadores. Cierto, 1998 y 9. Y 99. 2 semifinales de Copa Brillante, perfecto, excelente. Buena acotación, Fabio Martín. Esa es otra, ¿verdad? Pero habría que ver con la experiencia que tiene, desde qué lado va a sumar, porque tiene que estar ahí. Porque escuchaste cómo entró. Él va a ser también, en estos 30 días, seguramente, el hombre que irá al frente de batalla, desde el discurso, desde la retórica. Así como yo le critico a Rubén Recalde, y que me reclamó a mí acá, en un contacto telefónico, y tuvimos allí una ida y vuelta.
debo reconocer que es una jugada interesante. Es una jugada interesante. Es una jugada interesante. Que le va a dar fuerza a la oposición, a este sector de la oposición. Y un expresidente con aceptación. Sí. Porque la gente al final reconoce ese trabajo que hizo Lescano, más allá de lo que vos decías de los pros y, las otras cuestiones también que se le pueden, en este caso, criticar, pero de todas maneras estamos hablando de una figura con mucha experiencia y que puede aglutinar gente también. Desde ese movimiento que hace Recalde, y Ortega tiene una fuerza también importante. Tiene una fuerza porque importante. Tiene una imagen empresarial limpia, ¿verdad? Ortega tiene una imagen empresarial limpia. No se sabe cómo va a ser como dirigente porque nunca ejerció la labor dirigencial, pero que tiene una imagen limpia, creo que honesta, me parece honesta, porque su empresa anda a las mil maravillas y nunca uno escuchó algo negativo sobre su empresa, por un lado, y seguramente dará algo también a nivel dirigencial, ¿verdad? Porque se estaba preparando, por lo que uno estaba leyendo algunos posteos en sus redes sociales. Está linda la carrera electoral en Cerro Porteño. Y por otra parte, el oficialismo, que lo tiene a Chiqui Arce como una bandera, porque acá ya salió a trancar también Lescano cuando dice, pero Chiqui Arce está comprometido con es técnico de Cerro, es técnico de los Zapag. Ya plantó postura también. Y no puede Chiqui Arce utilizar como ¿cómo dijo? Meterse en la administración del club. Esto también hay que decirlo que es oficiosa, porque nadie acá le escuchó a Chiqui Arce decir, yo voy a ser técnico de Cerro si solamente los Zapag siguen. Eso también tenemos que aclararlo muy bien. Pero la última vez que apareció públicamente Chiqui Arce en la ceremonia de premiación de los mejores de la temporada, sí dijo que Zapag dice que va a ganar y nosotros estamos en una misma línea. Que también ya te va marcando un cierto tipo de mensaje, ¿no? De que hay, de que comulgan en la idea y en el proyecto deportivo. Que es lo más normal, ¿no? Cuando ya se tiene un mecanismo de trabajo, como decíamos anteriormente, automatizado, donde el Chiqui Arce se siente cómodo con su departamento de fútbol a la hora de trabajar. Ya lo decía Juanma, es uno de los partícipes directos de las contrataciones. El técnico más 4 o 5 dirigentes importantes que están ahí para ver todos los papeles, pero le están dando su lugar como corresponde a un técnico que se merecía hace rato. Este tipo de situaciones de compromiso y sobre todo de darle carta libre para que se pueda manejar y elegir los jugadores, rechazar o aceptar los refuerzos que puedan llegar a hacerlo. Y es normal que se tenga que comprometer con un equipo con el que se siente cómodo y con los que ya viene trabajando hace 2 años y que ahora le proponen 4 años más de contrato. Bueno, algunos olimpistas se quejan, pero la vez pasada, nosotros nos hablamos con Cardona la vez pasada, no nos ha atendido, no sé si no quiere hablar en este medio el presidente de la Olimpia. Sí agradecemos a Rodrigo Noves, que ayer nos atendió y charlamos por largo rato y nos contaba que el tema del bono, que Roque aceptó el bono, la forma de salida de Roque, que fue todo en buenos términos y con arreglo económico de por medio, y otras informaciones. Acá me reclaman que es Cardinal Cerreño, dicen, pero no. Ariel. Si nos atiende el presidente Cardona, hablaremos de Olimpia, sí. Ingresaron los miembros del Movimiento Mundo Cerro al club, al lobby del club, donde están trabajando a puerta cerrada. Nosotros esperamos afuera, aguardando la salida. Ahora vemos que están de vuelta saliendo, retirándose del lobby del Club Cerro Porteño los integrantes del Movimiento Mundo Cerro. Está Rubén Recalde acompañado de su señora esposa. Lo veo también a Luis Lescano, que ingresó también dentro del club. Está Roberto Paredes. Y al resto de las personas vamos a identificarlos enseguida. Pero si hay y si da todavía, vamos a ver si es que podemos de vuelta recoger la palabra del licenciado Recalde, principalmente porque él tiró 3 nombres: Luis Rojas, presidente del Club Deportivo Sajonia, lo de Luis Lescano, que justo en ese momento estaba llegando, y lo de Óscar Ortega, todavía sin dar ubicaciones o posiciones en cuanto a la lista que van a estar allí acompañando al Mundo Cerro. Se está saludando con otro miembro del movimiento. Vamos a esperar la salida del licenciado Recalde, recordando que el club para los socios está a puertas cerradas. Sí, aquí está el doctor Guillermo Arce, también apoderado del Movimiento Mundo Cerro. Doctor, vamos
La compañera licenciado Rubén Recalde. Esperamos el 13 de enero para hacer la presentación de candidatura con la lista completa, cumplimentando lo que resta del TEI, y después esperar una masiva concurrencia. Queremos volver a recalcar que un logro de los socios que se pueda hacer la asamblea un fin de semana. Entendemos que los socios que están a largas distancias de nuestro club van a tener la posibilidad de venir a darle la legitimidad que necesita nuestro futuro presidente. Ya está definido también el tema de la lista. Usted como candidato a presidente, Óscar Ortega, uno de los vicepresidentes, el señor Luis Lescano, también podría entrar en ese cupo de 3 miembros muy importantes en cuanto a una comisión directiva. Sí, no queremos todavía definir los lugares, pero van a estar acompañándonos en los lugares de preponderancia. Por respeto, nada más es que no quiero dar esperando el día que corresponde, ¿no? Nombres muy importantes y muy fuertes lanzó en este mediodía, licenciado. ¿Se vienen más bombas por parte del Movimiento Mundo Cerro? Sí, ya están con nosotros, pero por estrategia los iremos dando día a día, Jorge. Pero ya está todo el grupo conformado y ahora vuelvo a repetir, nos vamos a dedicar todos en el trabajo de tener una masiva concurrencia el día de la asamblea para darle la legitimidad que necesita el próximo presidente de Cerro Porteño, que sea quien sea, por favor que tenga las puertas abiertas, porque como cerristas todos tenemos una única obsesión y eso es lo que tienen que quedar claros, todos como cerristas para colaborar juntos tras el sueño. Licenciado, hasta aquí son estos 3 nombres, Luis Lescano, Óscar Ortega y Luis Rojas. ¿Hay alguno más que podría adelantar? Sí, puedo decirte muchos nombres, pero mañana van a aparecer en las redes, pasado van a ir apareciendo y hasta el día 13 van a tener los nombres completos. Sí, Jorge. Te quería preguntar, corrió ya, hasta ahora no por lo menos de manera oficial, en la cuenta del Club Cerro Porteño que Chiqui Arce va a firmar por 4 años. Sí lo hizo el doctor Juan José. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿En qué sentido me preguntas? La de los 4 años y ya continúa con Chiqui Arce. Sí, yo lo decimos siempre, no dudamos del cerrismo de Chiqui Arce y Chiqui Arce va a continuar en Cerro Porteño. Ya hizo un proceso importante de 2 años y creo que cuando pueda conversar con nosotros y escuche nuestro proyecto, yo no creo todo lo que se ha dicho, ¿no? ¿Maneja información con relación a eso, licenciado? Porque se habló mucho de que supuestamente si no van al oficialismo, Chiqui Arce daría un paso al costado. ¿Usted maneja ese tipo de información o no maneja nada? Lo que escuché de ustedes, pero te juro que prefiero no manejarlo. Para nosotros, como equipo, Chiqui es cerrista ante que nada. Chiqui no es de nadie. Chiqui es del que quiera lo mejor para Cerro Porteño. La primera opción para Mundo Cerro es Chiqui Arce. Así mismo, lo decimos siempre. Nosotros queremos instalar a futuro un modelo institucional que hoy es el modelo Chiqui Arce. Licenciado, quiero también el tema de, porque se está hablando también de que incluso lo podrían impugnar la lista. ¿Cómo quedó cierta duda? Eso ya está bien claro, don Rubén, en cuanto a la antigüedad, porque de eso se estaba hablando, que podría ser algo que los de la oposición o incluso el oficialismo que podría utilizar. No, para nosotros eso está totalmente claro, nunca hubo ninguna duda. Es más, creo que eso fue instalado en los momentos en que cada grupo estaba captando adherentes para sí mismo y fue un comentario nada más que salió que no tenemos que darle ningún tipo de importancia. Eso está totalmente claro. Nosotros para la fecha de la asamblea vamos a tener 11 años de socios y eso es algo indiscutible, no. Es más, creo que ninguno de los grupos va a apelar a ningún tipo de artilugio o artimaña que vaya a darle algún tipo de negatividad al día de la asamblea, al menos por nosotros de nuestra parte. Hoy se ha presentado nuestro apoderado, el doctor Guillermo Arce. Nosotros no vamos a apelar ningún tipo de artilugio que vaya a enturbiar en algo el día de nuestra asamblea, que va a ser algo histórico. Hace más de 20 años que Cerro no tiene una asamblea. Es importantísimo para todos de que esto sea algo impecable. Bueno, la planificación, disculpen, la elección en enero, termina la pretemporada. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer en cuanto a los refuerzos, los jugadores que no van a continuar? Sí, hoy nosotros no tenemos injerencia en la pretemporada, pero sí le hacemos llegar al profe Chiqui
de que el libro de pases entendemos que va a estar cerrando fechas anteriores al inicio de nuestra Copa Libertadores. Si tiene gente en carpeta, por favor, vamos a estar apoyando para que entremos a nuestra Copa Libertadores, a nuestra obsesión, a competir como corresponde. Y como siempre decimos, que entremos a pelearla y si es posible a ganarla. ¿El Chiqui responde con relación a eso, a esos pedidos? O no sé, ¿cómo lo diría? ¿Se pone en la disposición del Chiqui en caso de que quiera un refuerzo? ¿Él responde algo de eso? Yo voy a buscar a partir de hoy, que se dio ya la presentación de nuestro movimiento, de alguna manera a acercarme junto al profe Chiqui Arce. Nosotros no hemos hablado todavía personalmente más que un saludo y el entendimiento de su decisión de no conversar con nosotros, y lo comprendemos. Pero a partir de hoy ya empieza una carrera distinta. En cuanto al cargo de gerente deportivo, ¿tiene a alguien en mente que ya está ahí, porque no quiere lanzar, parece, pero va alguien a ocupar ese cargo? Sí, una persona con muchísima experiencia y que se lleva muy bien con el profe Chiqui Arce. ¿Paraguayo? Sí, paraguayo, por favor. ¿Buen cerro? No, tranquilo. El licenciado Rubén Recalde, entonces, saliendo aquí. Luis Lescano, puedo confirmar de muy buena fuente que va a ser uno de los vicepresidentes del movimiento Mundo Cerro. ¿Y el gerente Gamarra? No se animó a hablar mucho. Vamos a continuar de todas formas tratando de recabar alguna información, pero me parece que sí, que es un poco de la camada de Francisco Arce. Porque mira que en la presentación de la lista estuvo presente, valga la redundancia, Virgilio Ferreira, por ejemplo. Alguien que me parece en actividad llegó a cumplir ese rol de gerente deportivo. ¿Y Julio Irrazábal? ¿Que está con el grupo? Ellos iban a formar parte de una comisión de fútbol con otros futbolistas, el consejo de fútbol, le llamaban. Julio Irrazábal, allí estaba también, por ejemplo, Carlos Báez Padre, estaba el propio Mono Brites, Virgilio Ferreira, pero como gerente deportivo, como tal, todavía no. Es la primera vez que lo menciona al aire el licenciado Recalde. Ok. Bueno, por ahora terminó todo lo referente a este acercamiento, a esta inscripción de candidatura, ¿no? Terminó ahí el evento. Sí. Con esto se ha por finalizado el evento aquí de inscripción oficialmente. El movimiento Mundo Cerro está inscrito para pugnar por la presidencia. Solo falta confirmar los miembros de la lista, quiénes son los que van a formar parte de la lista final para el 31 de enero. Bien, cerramos entonces, Juanma, tu participación desde allí. Dale, Ariel, sin problema, estamos atentos ante cualquier eventualidad. Bueno, Juanma Figueiredo y toda la información de Cerro Porteño, 12:42. Hierropar, ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos. Por todo el mes de diciembre, no te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972 413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embogué, a este calor infernal. Voy a tomar uno ahora mismo. Embogué el calor con nuestra hierba indega Pantano Limón. Apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capí, hierba de lucero, cocú, menta y limón. Y el sabor dura mucho. Hierba mate indega. Probá pues.
En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 5 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales, incluidas las motos Taiga. El próximo 29 de diciembre, un espacio renovado puede ser tuyo. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Luxor Appliance, productos para tu día a día, calidad y tecnología para tus necesidades, durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción. Productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ya estaremos con una nota con Gastón Olveira, que ayer habló con los compañeros en la segunda edición del Cardinal Deportivo y confirmó que firmará 4 años de contrato con el Olimpia. Vuelve a hablar Rubén Recalde, esta vez en exclusiva con ABC TV. Vamos al audio. Una concurrencia masiva el día de la asamblea y el PEI está propiciando todos los caminos para que eso ocurra. Confianza plena. No obstante, Rubén Recalde como candidato a presidente, y hoy anunció 3 nombres muy importantes. Si nos puede repetir para la audiencia del noticiero de mediodía ABC TV, ¿quiénes son esos nombres? Sí, nos acompañó hoy el anuncio de que nos va a estar acompañando también el señor Óscar Ortega, el señor Luis Rojas y así muchos nombres que estratégicamente queremos ir dando día a día, ¿no? Rubén Recalde, candidato a presidente del mundo. La señal, seguramente Juanma le va a tratar de quitarle quién va a ser el gerente en esta nota en directo con ABC TV, pero cayó la señal. Bueno, a ver, después ya estaremos en contacto con los compañeros de ABC TV para sacar algo limpio, si es que hay algo nuevo en esta entrevista con el canal. Vamos a escuchar a Gastón Olveira. ¿Qué tal? Estamos con la tanda, Ariel. ¿Bien? ¿Vamos bien? Correcto, tenemos todavía 1 hora y 12 minutos de programación. Gastón Olveira, confirmación de su continuidad en el Olimpia. Gastón, que finalmente se va a dar tu continuidad en Olimpia. Ya firmaste tu nuevo contrato, ¿no? Sí, gracias a Dios ya después de varios días de negociaciones y de lo principal que yo decía en esa negociación, que era el interés de las dos partes en continuar, se pudo llegar a un acuerdo y ayer ya firmé la documentación y ya enfocado obviamente en este nuevo año. ¿El acuerdo cómo se da? ¿Por cuánto tiempo, Gastón?
Son 4 años. 4 años. Y Olimpia, según nos decía el presidente de River de Uruguay, se hizo con el 50% de tu pase, ¿no? Sí, así mismo es. ¿Y qué significa esto para vos, Gastón? Porque apenas terminado el torneo teníamos la posibilidad de hablar contigo y como bien lo estabas diciendo antes también, tenías muchas ganas de continuar y lo que viviste en esa Supercopa te dio aún muchas más ganas de seguir en Paraguay. ¿Cómo te sentís ahora? No, me siento contento, era mi deseo el poder continuar en Olimpia, me siento muy a gusto, mi familia está muy cómoda también. Antes de irme se lo había manifestado al presidente y a dirigentes del club del deseo mío de continuar. Ellos también me mostraron sus intenciones de poder continuar y bueno, a raíz de todo eso el poder concretar me tiene feliz, estoy contento, la familia también está contenta y nada, ya también uno a pesar de estar en vacaciones continúa entrenando, continúa poniéndose a punto porque ya se viene un año muy lindo, cargado de competencia y bueno, hay que ir por todo. Estamos con Gastón Olveira, arquero del Olimpia, gran figura en aquella final contra Soldamérica de la Copa Paraguay, tapando penales también en todo ese camino rumbo al título de esa Copa Paraguay. Y lo que se viene para el 2022, Copa Libertadores, torneo local, siempre es muy motivante tener torneo internacional y ya sabrás que el hincha de Olimpia es muy exigente cuando juega Copa Libertadores, quiere ir por todo, quiere ir por la Copa. Sí, obviamente que también en gran parte de esta decisión ha sido el cariño que me ha demostrado el hincha de Olimpia, el apoyo, esos momentos que recordabas vos que me hicieron vivir en la Copa Paraguay, en la Supercopa, todo eso pesó mucho para tomar esta decisión y bueno, preparándome, como digo, para todos esos desafíos que Olimpia demanda mucha exigencia, demanda ir por el máximo del éxito, también uno que también tiene sus objetivos personales, como volver a estar en la selección, así que nada, enfocado en todo eso, que como decía, si Dios quiere va a ser un año muy lindo para todos. Y le tengo que contar a la gente, Gastón, que también Peñarol estuvo interesado en vos, de hecho creo que semanas atrás lo habíamos hablado contigo, y te querían, y esas ganas que vos tenías de seguir en Olimpia también hicieron que hoy ya seas jugador 50% del Olimpia, pero mira que es difícil para vos siendo uruguayo decirle que no, o no sé si le dijiste que no avanzaron las negociaciones, pero la posibilidad de jugar en un grande de tu país como Peñarol. Sí, la verdad que fueron unos días también bastante de conversaciones porque también obviamente el interés de un equipo tan grande como Peñarol es importante para uno. Estuvimos conversando mucho con mi señora, con mi familia, con mi representante también, viendo qué sería lo mejor. Por ahí también influyó mucho la rapidez de la negociación de parte de Olimpia. Uno al quedar sin contrato obviamente que quedaba abierto a todas las propuestas, pero Olimpia la verdad que actuó muy rápido, mostró mucho interés. Y bueno, y el deseo mío también de continuar ahí fue el combo perfecto como para poder concretar. Días atrás, Gastón, se veía un panorama negro en Olimpia desde la parte económica, pero se ve que hay mucho trabajo dirigencial y ya van pagando algunas deudas, hay otras que ya tienen promesa de pago. En tu situación, ¿cómo está la cosa y cómo sentís a la dirigencia actual del Olimpia? No, la verdad que se ve que están trabajando mucho, que quieren empujar junto con el resto, ¿verdad?, para que Olimpia salga adelante y ese es el objetivo que tenemos todos, cada uno desde donde le toque. El objetivo es dejar a Olimpia lo más alto posible. Se está notando el esfuerzo que están haciendo ellos, también creo que hay esfuerzo de parte de los jugadores y demás para seguir con este proyecto. Y nada, ojalá que de a poco se pueda ir acomodando todo para encontrar esa regularidad también en el día a día, que es muy importante para bueno, uno desempeñar de mejor manera dentro de la cancha y bueno, eso creo que es en beneficio de todos. Alfredo Aguilar también va a continuar, Gastón, linda competencia otra vez para este año. Sí, de eso se trata, de seguir compitiendo el día a día, seguir creciendo, cada uno desde donde le toque empujar para que el equipo consiga los objetivos. Y nada, a seguir
seguir compitiendo, a seguir dando lo mejor de uno para ganarse el lugar, que bueno, creo que también eso es una parte importante. Gastón, no te quito más tiempo, te agradezco mucho que estés hablando con nosotros en plenas vacaciones, así que a disfrutar y feliz y exitoso año 2022 para vos y también mucha salud para tu familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los mejores deseos también para este nuevo año. Un abrazo grande. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gastón Olveira y la confirmación y las sensaciones que tiene respecto a su continuidad. Sigue en Olimpia 4 años, al final de cuentas quedan los dos arqueros, el caso de Aguilar y del uruguayo. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Atalaya S.A. de Seguros, premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauguá S.A. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Jueves 30, despidiendo el año en el mejor lugar. Show en vivo de Venegas Band. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi, desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, tenemos que... ¿Y qué pasa en Guaraní? ¿Qué pasa en Guaraní? Jubero se llamó totalmente a silencio. Seguramente el duelo habrá sido un poco largo, ¿no? Porque lo que le pasó a Guaraní es muy difícil de digerir. De hecho, ya están trabajando igual, ¿no? En la contratación de jugadores. Ya aseguraron a 2, José Ariel Núñez y Walter Ortiz. Pero ha de ser difícil sacarse de la cabeza lo que ya tenías en la mano, faltando 2-3 minutos, y que se le haya escapado de la manera en que se le escapó a Guaraní caer
entender lo que ocurrió, comprender. Claro. Seguramente fue un proceso bastante largo. Muy difícil para el cuerpo técnico seguro, pero me imagino que de alguna u otra manera hay también tranquilidad, con la conciencia tranquila desde el punto de vista de hacer buen trabajo, porque hay que decir que jugaron más allá de ese último partido, hizo muy buen ¿Quién iba a trabajo. pensar que Guaraní iba a estar a 2 minutos del campeonato? Claro, y ganando el partido que tenía que ganar y llegar hasta la última fecha, cuando todos podían apostar a que se caía en un momento dado, no se cayó, siguió, potenció jugadores. Rodi Ferreira hizo un gran clausura, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Choco Fernández también, consolidado ya hoy por hoy, es titular indiscutible en esa defensa de Guaraní, siempre y cuando no se ha vendido. Y después habría que ver un poco lo que tiene que ver con la zona izquierda, donde es cierto apareció Walter Ortiz, Guillermo terminó el campeonato, pero Miguel se va a ir recuperando, Miguel Benítez, para tener jugadores que puedan sumar por ese costado. Walter Ortiz puede jugar de volante por izquierda también. Lo de José Ariel Núñez, que le da una variante importante al ataque, porque José Ariel es un jugador que cae muy bien por los costados, por detrás del punta, le da una buena posibilidad de tener para el estilo de Guaraní, que le gusta tomar mal parado a los rivales. Claro. Con el pase José Ariel, por detrás, especialista. Te toma una pelota por detrás del volante central o los volantes centrales del equipo adversario, y eso puede ser un desastre, un descalabro para el rival, ¿verdad? Y estamos hablando de un buen equipo otra vez que se está armando, siempre y cuando no se vaya, por ejemplo, Fernando Fernández. Si bien no jugó de punta a punta, creo que ahora va a tener que adelantarse nuevamente, salvo que venga otro punta con más fuerza. Se hablaba lo de Jorge Mendoza para reforzar la zona media, porque se podría ir Rodrigo Fernández Cedrés o el mismo José Florentín, pero hasta ahora no hay nada en Guaraní. En cuanto ya se iba a anunciar un tercer refuerzo, todavía eso no ocurrió. Sigue todo stand-by en un equipo que se está armando de a poco para su presencia primeramente en la fase 2 de la Copa Libertadores, y por supuesto también lo que tiene que ver con el campeonato local. Bueno, entre tanto, habíamos quedado a mitad de camino en relación a la elección de los oyentes del equipo ideal. Estamos hablando de la conformación. Parece que entendieron mal. Parece que ellos entendieron a un equipo como tal, a un club, elegir como el mejor. Pero lo que estamos haciendo es una mezcla de un equipo conformado por todos los clubes. El equipo ideal del año. Del año. No el mejor equipo del año. Porque si no, el hincha te va a decir Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad. Equipo ideal. Y después la revelación del año y, por supuesto, el mejor jugador de la temporada. Vamos a volver a habilitar el WhatsApp, el audio, para que vayan participando los oyentes y nos cuenten. Lo que siempre insistimos es que sean concisos. Recitar el equipo, revelación, mejor jugador y ya está. Si se puede lo más rápido posible, entonces va a participar la mayor cantidad de oyentes en la medida de lo posible. Ahora mismo pueden comenzar a enviar sus audios al 0972-730-730 y van a participar. Acá me preguntan qué pasó de los Romeros, y hasta ahora no sabemos. No sabemos cuál es el destino futbolístico. Se habló de Boca para Ángel, Racing para Oscar, pero aún no hay algo cierto. Perdón, Ariel, lo último con respecto a lo que te decía de Fernando Fernández. Nos acerca esta información Wilson González. Lunes, reunión definitoria entre Ferfer y la directiva para ver su continuidad para la temporada 2022. ¿Por el sí o por el no? Por el sí o por el no. El lunes es el día clave con respecto a Fernando Fernández. Acá vamos con el audio. Ariel, mi equipo es Jan, Rodi Ferreira, Patiño, Choco Fernández, Matías Espinosa, Ale Silva, Pica Lucena, Hugo Martínez, Lorenzo Melgarejo, Enciso y Robert Morales. Interesante, muy interesante está el equipo que propone este hincha está bien pormenorizado de todas las cosas que pasaron en el año, porque tampoco anotó, sino iba a decir de corrido, pero se le vino a la mente rápido un equipo muy bien. Este es el estilo que queremos. Japey Ariel, ya tuvimos una conferencia de prensa ya después del partido de el tema Caraí, equipo ideal de la temporada. El equipo de la temporada 2021. En el arco Jan,
Lateral derecho, el Paraguas Espínola. Centrales, Patiño con Pulpito. Por izquierda, el Tito Torre. En el medio, por derecha, Eli González. En el centro, el Pica Lucena. Con Rafael Carrascal. Por izquierda, Claudio Aquino. Adelante, Julio Enciso. Con Oscar Cardoso. No llegué a descifrar bien si es un estilo deporte en el recuerdo o pure pisado. Claro, eso sonó, el deporte en el recuerdo, más fue para ese sector. Pero no le salió tan bien, parecía después un colega bien le salió, argentino. Bien. No vaya a ser así, le salió bien. Animando la tarde. Sí, está bien. En mi caso particular, Cardinal Deportivo, no tengo un equipo ideal, porque fueron jugadores bastante irregulares que te rinden más o menos en un campeonato y en el otro campeonato se desinflan, o viceversa, juegan bien el clausura, pero en la apertura no se les vio. El caso de Deli González, por ejemplo. Pero un equipo ideal no tengo. Muy bien, interesante lo que plantea el señor. Es cierto eso, es cierto. No hubo un jugador que la rompió durante todo el año. La puta, Ariel, no te gusta nada. O sea, ha pasado bien o le salió al amigo su alineación con la voz de fútbol en el recuerdo. Ni anda ni ñañacha. Bueno, tranquilos, amigos. Buenas tardes, Cardinal. Llega miña de la Olimpia y un día y venía y este hago de otro club y el año niño que estábamos. Oíme Caraí, después el problema. ¿Qué tal, Ariel? ¿Todo bien? Mi equipo sería con Jan Fernández, Beto Espínola, Pulpito con Choco Fernández y después Riva, Aquino, Carrascal, Pica Lucena y Alejandro Silva. Las delanteras serían con Derly González y José Ariel Núñez. Muy bien. José Ariel Núñez tuvo una muy buena temporada en 12 de octubre. Yo voy a tratar de no ser tan parcialista. Sacando de los payasos de Jan, para mí fue el mejor arquero. Jan, lateral derecho Espínola, centrales me gustaría Pulpito con Salcedo, por izquierda Tito. En el medio los dos centrales Hugo Martínez con Pica, por derecha Ale Silva, por izquierda Lorenzo Melgarejo y arriba Robert Morales con Ferfer. Bien. Atendible, por supuesto. Buenas tardes, ¿cómo están, señores? De mi parte solamente para saludarles y desearles un 2022 venturoso, exitoso, con muchas bendiciones y que se cumpla el sueño de cada uno. Bueno, muchas gracias, señor. Aceptamos esta energía positiva, este mensaje positivo. Julián Ariel, buenas tardes. Mi equipo ideal sería, bajo la custodia de los tres palos, Bruno Pom. En el medio campo, Onieva. Y en la delantera, Luis Enrique Pérez. Bueno, no entiendo que... Arrancamos mal. Equipo ideal de este 2021. En el arco, Jan Fernández. En el fondo, Rodi Ferreira, Juan Patiño, Pulpito Duarte, Alan Rodríguez. En el medio, Ángel Caruso Lucena, Federico Pachi Carrizo, Rafael Carrascal, Huguito Martínez, y arriba Mauro Boselli y Tacuara Cardoso. Muy bien. ¿Entendió la gente el estilo que queremos implementar? Muy bien, hay respeto, salvo alguna que otra participación que nos encuadra a lo que pretendemos, pero bien, globalmente bien. Yo voy con Jan, el lateral derecho de Sol, Pulpito, Antolín Alcaraz, Rivas, en el medio Carrascal con Florentín y Pica Lucena, arriba Morales, Enciso y Melgarejo. Ok, les propongo una cosa. ¿Qué opina Fabio? Que el oyente diga: soy fulano de tal barrio, tal ciudad, y mi equipo es el siguiente.
Viste que da gusto escuchar tu nombre en la radio y que tus vecinos te digan, che, te escuché en Claro. ese Cardinal, Sí. ahí contaste tu equipo. La Está nueva muy bien, temática. que se identifiquen. Nombre, apellido, barrio, ciudad y ya recitar el equipo. A ver, vayamos. Damos un poquitito de tiempo para que los muchachos vayan organizándose. ¿Tenés un par de tanda? Insisto, nombre, apellido, barrio y ciudad. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Luis Sosa de la ciudad de Areguá, la ciudad de La Frutilla. En mi equipo quiero que sea Jan Fernández, Pulpito, Espínola, Patiño y Tito Torres. En el medio Pica Lucena, que esté Ortiz, que esté como creador número 6 de Guaraní. Y en la delantera que juegue Morales, que juegue Tacuara y Enciso. Bueno, vale. Buen equipo. Hola, ABC Cardinal. Hoy, para recordarle nomás un poco, hoy juega Fidencio Oviedo, Pilsencio con el Cafetero Marín. Juegan la final de la Liga Hernandariense de Fútbol. Obreros Unidos versus Independiente. Y en Independiente hay varios jugadores, por ejemplo, que ya militaron en primera. Va a ser un espectáculo impresionante. Bueno, gracias por la información. Sí, la vez pasada he visto en Paraguarí, en la etapa final del campeonato, hizo un golazo el Pinti Álvarez, por ejemplo. Hay unos jugadores que, hoy jugadores que volvieron al fútbol, van hacia el interior, mira, en Hernandarias, Fidencio Oviedo y Marín. Gracias al oyente. Mi nombre es Ariel Molina de Ciudad del Este y mi equipo ideal de este 2021 es Jan Fernández en el arco, lateral izquierdo Rivas, aunque ya un poco tarde ya, pero él, Pulpito, Altolín Alcaraz, Beto Espínola lateral derecho, en el medio Carrascal con Pica Lucena, después Ale Silva y Huguito Fernández también. Y en la delantera me quedo con Tacuara Cardoso y Roque Santa Cruz. Ok, lo que falta a los oyentes es que digan de qué barrio, ¿verdad? Porque dicen nombre, apellido, la ciudad y el barrio pues el orgullo. Ariel Vera, por ejemplo, ¿vos de qué barrio sos? Santa Rosa de Lambaré. Entonces vos decís, soy Ariel Vera del barrio Santa Rosa de Lambaré y este es mi equipo. Esa es la temática. Entonces tu vecino te va a decir, estaba escuchando la radio, che, te escuché el audio en Cardinal, estabas hablando. Qué bárbaro, me gustó tu equipo, te va a decir, si no te va a decir, no, ¿por qué le pusiste a fulano? A ver. Equipo ideal, el arquero de Guaraní, Servio, lateral por derecha Rodi Ferreira, central el Pulpito Duarte, acompañado de Antolín Alcaraz. Por izquierda tiene que jugar el Tito Torres. En el medio le pondría a el Pica Lucena con Enciso. Y por izquierda puede jugar Lorenzo Melgarejo. Por derecha Derlis González. Arriba la Pantera Morales, acompañado de el delantero de Sol de América.
Chico da Costa seguramente. Claro que no sé. Da Costa seguramente, que hizo un muy buen campeonato. Hola muchachos, ¿qué tal Ariel, Fabio? Mi equipo ideal sería Jim Fernández, Rodi Ferreira. Digan el barrio, digan nombre, apellido, barrio y ciudad. El barrio del orgullo será. ¿Qué tal Ariel? Mi equipo ideal sería con Jam, por derecha Rodi Ferreira, en el medio Pulpito con Salcedo y por izquierda Tito Torres. Alex Silva, Pica Lucena con Aquino, un poquitito recostado a la izquierda Enciso, enfrente de Derlis González y el delantero más contundente de esta temporada, que es Melgarejo, que creo que nadie todavía le nombró, y creo que es justo que esté en el equipo ideal del año. Sí, y yo creo que Lorenzo Melgarejo es la revelación también. En varios equipos ya y suplente Robert Morales. Estuvo Lorenzo como cuarto volante. Yo creo que todavía no están agarrando nomás, Ariel, eso que pediste. Vamos a probar esta. A ver. Hola Ariel, te paso a nuevo mi equipo. Soy Marcelo de Asunción, Barrio San Pablo. Muy bien, ahí está. Jan, bien Marcelo. Rodi Ferreira, Patiño, Choco Fernández, Matías Espinosa, Ale Silva, Pica Lucena, Hugo Martínez, Claudio Aquino, Lorenzo Melgarejo y Robert Morales. Gracias Marcelo, muy amable. David Medina, del barrio 8 de diciembre de Lambaré. Bien, David. El equipo del año, por así decirlo, el Jan Fernández, el Rodi Ferreira, Pulpito Duarte y Antolín Alcaraz como central. Lateral izquierdo Tito Torres, en el medio Lucena con Huguito Martínez. Por derecha le pondría a Robert Morales, por izquierda a Lorenzo Melgarejo, arriba Ferfer y Derlis González. Gracias David. 8 de diciembre, barrio 8 de diciembre de Lambaré. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Benítez de Asunción, del barrio Manora. Muy bien. Mi equipo para de este año, Aguilar bajo los 3 palos, Paraguarí, Espínola, Pulpito, Saúl Salcedo, Tito Torres, Ale Silva, Richard Ortiz, Pica Lucena, Lorenzo Melgarejo, arriba Derli y Robert Morales. Feliz año 2022 para Ariel y todos los compañeros ahí de ABC Cardinal. Gracias, te deseamos lo mismo, mi querido amigo. Hola Cardinal Deportivo, yo soy Javier Ortiz, soy de la ciudad de Yaguarón. Y mi equipo ideal sería con Servio en el arco, Rodi Ferreira, Juan Patiño, Choco Fernández y Tito Torres. En el medio Pica Lucena con Florentín, Claudio Aquino, Derli González, Melgarejo y como número 9 Da Costa. Saludos grande a mi familia que está. Bueno, muchas gracias. Saludos a la familia. José Bazán, Fernando de la Mora, Barrio Cacupemí. Mi equipo es Gaspar Serdio, Rodi Ferreira, Pulpito Duarte, Antolín Alcaraz y Daniel Rivas de Cerro. Medio campo, Pica Lucena con Rodrigo Fernández Cedrés, por derecha Derlis González y por izquierda Lorenzo Melgarejo. Y arriba la Pantera Morales y Ferfer. Gracias, Cacupemí. Mi equipo ideal es, como siempre, Alfredo Aguilar. Juega con Pulpito, Patiño también me gusta, Tito Torres a la izquierda, a la derecha Espínola, Derli González por la izquierda, en el medio ahora me gusta ese Richard Ortiz con Pica Lucena, en la izquierda Lorenzo Melgarejo, en la delantera Roque con Derlis González. Muy bien, muy bien. Excelente programa. Juan de Emboscada. Y mi club Cerro Porteño iba a mí la Supercopa tiene lugar entre
Libertad. Bueno, otro es el tema, amigo Juan de Emboscada. Saludo allí a todos los emboscadeños. Voy, Ariel. Federico Chung te saluda de la ciudad de Loma Plata. Voy a tratar de ser no tan parcialista con mi equipo. Está farreando. Pero Jan Fernández, Beto Espínola, Juan Patiño, Pulpito Duarte, Rivas, Carrascal, Pica Lucena, Alan Benítez, Claudio Aquino, Boselli y Morales. Ariel, soy Tito Mendoza, de Fernando Lamora, zona norte, barrio Domingo Sabio. Mi equipo ideal sería Jan Fernández, Rodi Ferreira, Patiño, Pulpito, Guille Benítez, en el medio una línea de 3 con Carlos Arrúa, abrazo. Pica Lucena, José Florentín, arriba también 3 con Julio Enciso, Claudio Aquino y Robert Morales. Muy bien, gracias Domingo Sabio. Soy Jesús Riveros, barrio Santo Domingo. Tengo 18 años. Mi equipo ideal es Juan Riva, Pulpito, Alcaraz, Carrascal, Pica Lucena, Ale, Hugo, y en la delantera Tacuara. Solo Tacuara. Ya Eva, aunque Eva ya se retiró. ¿Qué tal la BC Carinal? Soy Ulises Barúa de Barrio Fátima San Lorenzo y mi equipo es con Jan Fernández, mejor arquero, lateral derecho Rodi Ferreira, los centrales Patiño y Pulpito porque fueron la valla la mejor defensa del torneo, y lateral izquierdo Tito Torres. Por derecha me gustó de Olimpia, de apellido Cardoso, que Fernando. Se tiene que ir otra vez, no sé dónde. Después los centrales José Florentín y Lucena. Y por izquierda Claudio Aquino. Arriba Derly González con el Queso Fernández. Bueno, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal Ariel? Ahí compañeros, ¿cómo andamos? Soy Miguel Escurra de la ciudad de Cacupé, barrio Fracción Las Colinas 2. Las Colinas 2. Cacupé, medio tu vecino Lendo y Ariel. Mi equipo ideal del 2021 es con Jan Fernández en el arco. Atrás por derecha el Beto Espínola, los centrales Pulpito Duarte con Choco Fernández y por izquierda el Tito Torres. En el medio le pongo por derecha a Claudio Aquino. En el medio Carrascal, el Pica Lucena con Huguito Martínez y por izquierda Lorenzo Melgarejo. Y en punta Derly González con Robert Morales. Bueno, gracias Cacupé. Buenas tardes, ABC Cardinal. Víctor Miranda soy, del barrio Tallasuapé de San Lorenzo. Tallasuapé. Mi equipo ideal es lo siguiente. Jan en el arco, lateral derecho Beto Espínola, Patiño, Pulpito y Rivas. En el medio Pica Lucena con Carrascal y Aquino y Pachi Carrizo. Y adelante Morales con Boselli. Bueno, muy bien, gracias. Tallasuapé de San Lorenzo. Hola Ariel, Fabio, José Luis Duarte de Barrio Obrero, Asunción. Mi equipo es Jean, Beto Espínola, Alexis Duarte, Choco Fernández, Lionel Banjoni, Alex Silva por derecha, en medio Pica Lucena con Fernández Cedrés, por izquierda Claudio Aquino, arriba Seba Ferreira y Enciso. Buenas tardes muchachos, Hernán Castillo les saluda a la ciudad de Capiatá, Santa Catalina. Mi equipo ideal 2021 sería Jan en el arco, en la defensa Alberto Espínola, Pulpito Duarte, Antolín Alcaraz y Rivas. En el medio campo le ubico a Ale Silva, Pica Lucena, Florentín y Claudio Aquino. Y en mi delantera le pongo a Ferfer con Morales. Muy bien, muchas gracias. Ariel, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia del Cardinal Deportivo.
Diego Verón te saluda desde la ciudad de Paraguarí, compañía Cerro León. Cerro León. Mi equipo ideal sería con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Antolín Alcaraz, Choco Fernández y el lateral izquierdo Benítez de Guaraní. Alex Silva, Richard Ortiz, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Derly González y Robert Morales. Bueno, gracias. Mi equipo favorito es Radio Cardinal 730. Para su equipo favorito. Menos vos, Ariel, será. De Alcacá. Bueno, saludo amigo. Feliz año nuevo. Buenas tardes, Ariel. Adrián Silva, Unión Santaní. Mi equipo es con Jan Fernández, Tito, Pulpito, Choco, Rodi, Aquino, Pica y Richard. Ale, y en la delantera Robert con Fernando Fernández La Fiera. Muy bien, saludos a Santaní. Buenas tardes, el equipo ideal es Tito Torres, Lorenzo Melgarejo y 9 más. Simpático. Soy Víctor Chaus. Y para mí no existe ningún equipo ideal porque... Bueno, señor, gracias. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andamos? Y el equipo. Siempre escucho el programa. Mi nombre es Juan Ángel Martínez, del barrio Santo Tomás, ¿verdad? Desde la ciudad de San Lorenzo. Mi equipo es Jan Fernández en el arco, por la derecha Espínola, central Patiño, Pulpito, Rivas. En el medio, Pica Lucena, Carrascal, Pachi Carrizo y Claudio Aquino. Y en la delantera, Morales y Da Costa. Ese es mi equipo. Gracias, Barrio Santo Ariel. Tomás. Gracias, Barrio Santo Tomás de San Lorenzo, por escucharnos. Hola Ariel, Aniende Boshurisa, digan el barrio, no, se olvidaron nomás, Aniende que siente. Yo me llamo Carlos Daniel Riquelme, del barrio Santa Lucía de Villarrica. Y bien rápido te voy a decir algunos nombres que me gustaron. Por ejemplo, Pulpito Duarte. Después en el medio campo le pongo a Pirayú Benítez. En la delantera, por ejemplo, me gusta Morales. Podría ponerle a Carlos Sebastián Ferreira, que hizo una buena temporada. Carlos Sebastián Ferreira, y también Boselli. Ok, gracias, Villarrica. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó acá? No hay audio, vamos a otro. ¿Qué tal, muchachos? Armando Isla de Asunción, barrio Campo Grande. El equipo ideal del año: Jan Fernández, Rodi Ferreira, Pulpito, Choco, Dani Rivas, Julio Enciso, Pica Lucena, Fernández Cedrés, Claudio Aquino, Lorenzo Melgarejo y Francisco Acosta. Muy bien, gracias, Campo Grande. Buenas tardes, Ariel, ¿qué tal? Soy Mario de la ciudad de Quindú, compañía Chote, y me llamo Mario Cabrera. Mi equipo ideal es en el arco Jan, Rivas, Pulpito, Patiño, Ferreira. Y después en el medio Carrascal, Huguito, Aquino, Enciso, Hernández, Quesos y Morales. Ok, buen equipo, buen equipo. ¿Qué tal, Ariel? David Mendoza de barrio Santa Rosa, ¿no? Mi equipo: Jan, Rodi Ferreira, Pulpito, Patiño, Iván Torres, Claudio Aquino, Pica, Florentín, Derlis, Robert Morales y Julio Enciso. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ABC Cardinal, ave Rogelio Ramón Acosta, Buenos Aires, Uruguay. Mi equipo es Jan Fernández, el Beto Espínola, Patiño, el Pulpo, Tito Torres. En el medio, Pica Lucena, por derecha a Derly González y por izquierda a Florentín y Melgarejo, y adelante Roque Santa Cruz con Morales. Muy bien, gracias, Rogelio Ramón desde Buenos Aires.
Buenas tardes, soy Diego Pereira de Ciudad del Este, barrio Ciudad Nueva, y el mejor equipo del año es el equipo del Cardinal Deportivo. Vamos Sepul, aguante la agua sucia. ¿Qué tal estamos con la tanda, Ariel? A ver, cumplimos. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Como la hierba clásica de Indega, ¿qué te sirve para el mate de las mañanas y el tereré todo el día o el cocidito de la merienda? Y haga un embohue al calor, al canto de gallo, al vareá de la tarde o a lo que sea, y encima tiene un sabor que dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos podés ser el feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre. Por eso, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Llegó diciembre, llega Navidad, fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone, la Feria Tigo. Durante todo diciembre, aprovecha la Feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Descuentos en equipos con planes postpago y también smartphones prepagos para compras al contado. Ingresa a compras.tigo.com.py o en todas las tiendas del país. No te pierdas la Feria Tigo, porque tener tu smartphone contigo te conviene más. Porque llueven los mensajes, la gente quiere participar. Está bien esto de contar, ¿verdad? Del barrio, el nombre, apellido, la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Yo soy José Cáceres de la ciudad de Paraguarí, fracción La Negrita. Mi equipo para revelación del año es Servio, Beto Espínola, Patiño, Pulpo y Gamarra, jugador de Olimpia, lateral izquierdo. Derlis, Lucena, Quintana y Enciso. Roque, Santa Cruz y Morales.
Muy bien. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están los muchachos? Yo soy Julio Colmán del barrio Moracue, Luque, y mi equipo ideal sería con Gaspar Servio en el arco, Rodi Ferreira lateral derecho, Pulpito como central acompañado del Choco Fernández y lateral izquierdo Iván Torres. Y Melgarejo le pondría por la derecha, Lorenzo Melgarejo, volante, con Hugo Martínez y Cristian Riveros, y también Claudio Aquino por izquierda, Chico da Costa con Morales arriba. Muy bien, vale. Buenas tardes, Cardinal. Abel Ruiz, de la ciudad de Paraguay, barrio San Francisco, le habla. El equipo ideal de este año es Jan Fernández, indiscutiblemente. Tito Patiño, el Choco, también Espínola. Lucena, Cedrés, Ale Silva, el extremo de Sol, muy habilidoso. Y Ferfer con Morales, yo creo que sería una muy buena dupla. Hola, Ariel. Martín, Barrio Herrera. Jan, lateral derecho Beto Espínola, centrales Pulpito con Choco Fernández, lateral izquierdo Tito Torres, en el medio los volantes Pica, Carrascal y Huguito Martínez, arriba Robert Morales, Roque Santa Cruz y Julio Enciso. Este está escuchando dos radios al mismo tiempo, ¿no? Me imagino que estará escuchando por Twitter y a la par una FM. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, listo. Hola, señores Cardinal. La verdad, lo embore de hacer lo mejor del año es que ya la gran mayoría se olvidan de los jugadores, de los mejores de la apertura. Eso es cierto. Ariel, Miguel te saluda del barrio Santa Rosa, Capiatá. Jan Fernández en el arco, Beto Espínola, Pulpito Duarte, con el Choco Fernández, futura dupla de selección ETA. Lateral izquierdo Leo Rivas, en el medio a la derecha Josué, el doble 6 Pica Lucena con el uruguayo Fernández Cedrés, Lorenzo Melgarejo a la izquierda, arriba Claudio Aquino con Leo Villagra. Muy bien, Leo Villagra, goleador, 14 goles en la temporada. Hola, soy Francisco Escurra, soy de Ceballos Cue, y mi equipo es el siguiente: Jan Fernández en el arco, Beto Espínola, Pupito Duarte, Choco Franco, y lateral izquierdo le pongo a Melgarejo. Por derecha Derly González, el Pica Lucena con Hugo Martínez, por izquierda Claudio Aquino y arriba Robert Morales con Ferfer. Buenas tardes, Cardinal. Ariel, su equipo y oyente. Hugo Villalba, soy de barrio San Isidro, Presidente Franco. Mi equipo es para este 2022 será arquero Servio, Huguito Martínez, Choco Fernández, Ale Silva, Paraguay Espínola, Fernando Cedrés, Ferfer y la Pantera Morales. Buenas tardes, me llamo Freddy Álvarez de Los Cedrales, Alto Paraná. Y mi equipo ideal sería con Martín Silva en el arco, la defensa Patiño, Salcedo y Salazar a la derecha, Tito Torres, y en el medio Quintana con Aquino y Alejandro Silva, y en la delantera sería Polio Recalde con Da Costa. Ok. Hay una información de último momento que señala que Pedro Troglio va a dirigir a San Lorenzo de Almagro. Sí. Ya ayer se estaba manejando. Sí, y ya lo confirman prácticamente. Mira, después de ese paso por Olimpia de Honduras. Sí, donde ganó 4 campeonatos. Sí. Pedro Troglio. Multicampeón. Pedro Troglio, que dirigió a Gimnasia y a Argentinos Juniors, también y a Independiente.
Avellaneda, sí. En la Argentina. Y que su primer campeonato lo había conseguido aquí con Cerro. Aguilar de Olimpia en el arco, Paraguarí Espínola, lateral derecho Nacional, Fernández número 3 de Guaraní, Benítez lateral izquierdo de Guaraní, Cristian Rivero 5 de Nacional, Lucena 6 de Cerro, Martínez de Libertad 8, Fernández 9 de Guaraní, Derlis 7 Olimpia, 10 Enciso de Libertad y 11 Melgarejo de Libertad. Fabricio Díaz, Fernando de la Mora, Barrio San Juan, cerca del motel Ovni. Bueno, esta ya es una referencia precisa. Para llegar exactamente al lugar. Con precisión quirúrgica. Después podemos pasar un picadito esa parte de Lescano, Luis Lescano, que va, ya Juan anticipó que va a ser uno de los vicepresidentes de la lista de Rubén Recalde, y también va a ser Óscar Rafael Ortega, se suma Óscar Rafael Ortega, se rompió la dupla Ortega-Blas Ojeda se va con Ullón, y al final de cuentas Ortega va con Rubén Recalde. Algo que ya estaba pintando de esa manera, porque no lo veíamos, como se dice en las fotos, a Ortega, cuando ya se daba la unión entre Julio Ullón y Blas Ojeda. Y mediáticamente para la retórica ya entró con todo, con plancha. Agarró su lanza y se va a atropellar todo ya Luis Lescano. Le pegó con todo a Juan José Zapac. Sí, es uno de los que siempre ha criticado esta administración, ¿verdad? Sí, desde hace rato. Y después, tenemos que compartir de vuelta una suerte de mini noticiero, lo que nos adelantaba el papá de Jesús Medina, Francisco Medina, que está en el interés, inclusive el entrenador del Chesca de Moscú ya se comunicó con Jesús Medina, así es que el próximo destino futbolístico de Jesús sería Rusia, la gélida Rusia, para llevar ahí su fútbol. Ya estamos con esos minutos, seguimos con los audios por ahora. Buenas tardes, Ariel, buen aporte. Carlos Caballero te habla acá de Ciudad del Este, del barrio San José. Mi equipo ideal del 2021 es Jean Fernández en el arco y 10 jugadores más. Ya está, ya. Saludos. Buenas tardes, Ariel. Mi equipo favorito es el arquero de Libertad, Silva, Pedito Rodríguez, Carlos Girolamo. ¿Cómo está, Ariel? Acá en Santísima Trinidad te saluda Ángel. Y mi equipo ideal es con Jan, Beto Espínola, Alexis Duarte y el Choco Fernández. Por izquierda, Rivas, Josué Colmán, Lucena y Huguito Martínez, Claudio Aquino, Robert Morales y Francisco da Costa. ¿Qué tal el Cardinal Deportivo? Mi nombre es Marcelo Sánchez y mi equipo, Ariel, es con Alfredo Aguilar en el arco, de lateral Rodi Ferreira, los centrales Pulpito con Choco Fernández y Tito Torres. Y mi lateral derecho Alejandro Silva, Richard Ortiz con Pica Lucena en el medio y volante por izquierda en Claudio Aquino. Y en la delantera Darío González con Ferfer. Feliz año nuevo, Ariel, para todos los que están en la mesa. Gracias, te deseamos lo mismo también, que tenga un gran año 2022. ¿Qué tal, Ariel? Soy Daniel Arias de Villa Elisa, barrio Picada. Mi equipo ideal es Sergio, Arrúa, Pulpito, Paraguarí Espínola, Tito Torres. Después en el medio le tenemos a Lucena, Cristian Riveros, Gaona Lugo por extremo. En el centro arriba le tenemos como primer delantero a Julio Enciso y acompañado por Leonardo Villagra. Gracias. Muy buenos días, ABC Cardinal. Les saluda a Carlos Rodríguez desde Salt Lake City, estado de Utah, en Estados Unidos. En Paraguay soy del barrio Pitiantuta, zona sur de Fernando de la Mora. Y para hacerla corta, mi equipo es prácticamente todo equipo de Cerro Porteño.
a excepción de Da Silva, que me encanta el jugador de Olimpia, Florentín de Guaraní en el medio y Melgarejo arriba. Esos son los cambios que haría. Bueno, buen programa y excelente 2022. Abrazos. Muchas gracias, saludo para vos también y que tengas un gran 2022 allí en el norte. Buenas tardes, Ariel. Diego Duprat, Bellavista Norte, Barrio Inmaculada. Mi equipo es con este arquero de Guara, Servio, Rodi Ferreira, Choco y Duarte. Izquierda, ese lateral Riva de Cerro, medio campo. Fernández Cedré con Lucena. Ese 10 de Guaraní. Y Marcelo González, la delantera, Fernando Fernández y Rubén Morales. Gracias por participar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Elder de la ciudad de Loreto, departamento de Concepción. Y rompiendo un poco el esquema tradicional, ahora me gustaría jugar con un 3-5-2 en el arco Jan Fernández, línea 3 con Patiño, Choco Fernández y Pulpito. Más adelante por derecha Alex Silva, por izquierda Tito Torres, los volantes centrales Pica Lucena, Carrascal y González Cedrés, y en punta Roger Morales con Mauro Bocelli. Buenas tardes, Cardinal. Mi nombre es Agustín y soy de Trinidad. Mi equipo ideal sería con Jan, Alberto Espínola, Pulpito, Patiño, Pulpito y Tito Torres. En el medio, Derly González, Cedrés, Lucena y Melgarejo. Arriba, Morales y Ferfer. Agradecemos muchísimo a todos los que participaron. Cada quien ha elegido su equipo ideal de la temporada 2021. Quisimos también que los oyentes participen y que sean también protagonistas en esta elección que han hecho. Tenemos que buscar algún denominador común en cuanto a algunos nombres, Fabio, y creo que ya muy pocos dijeron no. Claro. Muy pocos eligieron a Servio, por ejemplo, o a Aguilar, pero predominó notablemente Jam en la elección popular de la gente, de los oyentes de ABC Cardinal. Jam y la dupla de centrales Pulpito con Choco. Pica Lucena también. Pica estaba en la mayoría de los equipos. Lorenzo Melgarejo ganó más adeptos en esta recta final. Y, bueno, Claudio Aquino también. Estuvo en casi todos los equipos. El lateral izquierdo con más dudas. Algunos le eligieron a Rivas porque es la última imagen, campeón con Cerro. Otros dijeron Tito Torres. Después básicamente hay una estructura que se comparte en cuanto al criterio futbolístico. Claro. Muchas gracias. Un montón de audios. Sabrán comprender que es muy difícil de pasar todos los audios al aire cuando realmente hay una impresionante cantidad. Pero hicimos todo lo posible de pasar la mayor cantidad posible. El agradecimiento a todos los oyentes. Escucharon ustedes que tenemos oyentes en todo el país. Desde distintas partes del territorio nacional estuvieron en contacto con nosotros a través de los audios WhatsApp. Estamos ahora para cumplir con los patrocinantes y ya venimos. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Tenés calor, apagás el calor. Tenés hambre, apagás el hambre. Caigüe y apagás también el caigüe. Y así con un montón de cosas. Como tener una palabra mágica, embogüe, y todo se apaga. Por eso, con las hierbas Indega, Pantano, Limón y Clásica, apagás el calor, el antojo, la mala onda o todo lo que quieras. Y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega. Probá pues. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos.
Candilejas con las mejores máquinas del país. Te espera, jueves 30, despidiendo el año en el mejor lugar. Show en vivo de Venegas Bank. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi, desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Navidad sin ti, calor. Este año es posible pasar una Navidad sin calor, sí, porque llegó a Bristol el Cuculelé del calor y trajo los aires splits con cuotas más bajas del país. Y eso no es todo. La instalación es totalmente gratuita. Además, todas tus compras participan de la promo 1.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La fórmula de estas fiestas no es ni el peseto con Viteltoné ni la lengua a la vinagreta, porque este año la magia está en reencontrarnos y la mejor receta es llenar el tanque en Petrosur. Cargando en Petrosur a partir de 150.000 guaraníes, te llevas un soporte de celular para tu auto y te llenas de combustible para ir a compartir la comida que quieras con los que más querés. Promo válida desde el 20 de diciembre hasta agotar stock. Y seguí a @PetrosurPY para más info y novedades. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Fabio, nos vamos con este resumen, porque creo que queda como título lo de Jesús Medina para el CSKA de Moscú, que está cerca. El propio padre, Francisco Medina, esto nos confirmó. Claro, aparte que movió la siesta también Rubén Recalde con sus anuncios. Sí. Rubén Recalde y después Lescano que se suma a su lista, al igual que Oscar Rafael Ortega, bueno, Luis Lescano que con municiones pesadas ya entró en acción. Con toda la fuerza. En este proselitismo azulgrana. Y los tres, ¿verdad? Y nos queda uno más. Luis Lescano. Tenemos el papá de Jesús Medina, don Francisco Medina. Tenemos Rubén Recalde hablando y anunciando lo de Ortega y Luis Lescano. Y por supuesto aparece Luis Lescano para entrar con todo. Orden. Primeramente, Francisco Medina, padre de Jesús Medina, nos anticipa que su hijo, Jesús Medina, está muy cerca de cerrar con el CSKA de Moscú. Que el entrenador de este conjunto ya habló inclusive con Jesús. Y después el anuncio de Rubén Recalde, que se suman Oscar Ortega y Luis Lescano, el expresidente de Cerro Porteño, a su grupo. Y el propio Luis Lescano después habla y le pega con todos los APAC. Buenas tardes. ¿Qué fútbol estaría más cerca ahora? A ver, algo más concreto. ¿De qué país o de qué continente? Yo creo que Rusia es el que está mucho más cerca. CSKA. Habló ya el técnico con Jesús, ya la posición en que le quiere tener allá, si se llega a un acuerdo. Y hasta ahí lo que yo sé. Sí. Está hablando entonces con la gente del CSKA. Así es. Oscar Ortega oficialmente va a formar parte del Mundo Cerro. Juanma, oficialmente Oscar Ortega forma parte del equipo Mundo Cerro. Como vicepresidente del mundo. No quisiera decirte todavía, hay nombres muy importantes y creo que todos los nombres que van a conformar el equipo Mundo Cerro, lo volvemos a repetir, sin ningún condicionamiento alguno de cargo y en equipo.
cuando sea el día que el TEI impone para la presentación de la candidatura, ahí vamos a estar dando las ubicaciones de cada uno. Nosotros venimos hablando entre todos los cerristas ya hace bastante tiempo. No te puedo decir que haya sido iniciativa de ninguno de los dos. Siempre hemos coincidido en los 3 pilares que hemos dicho siempre y entendemos que esto nada más es un paso. Y quiero repetir, como lo decimos siempre, Cerro es una gran familia. Hoy nos presentamos 3 movimientos a pugnar por los destinos del club, pero la idea es que el 31 estemos todos juntos. No dudamos del cerrismo de Chiqui Arce y Chiqui Arce va a continuar en Cerro Porteño. Ya hizo un proceso importante de 2 años y creo que cuando pueda conversar con nosotros y escuche nuestro proyecto, yo no creo todo lo que se ha dicho, ¿no? ¿Maneja información con relación a eso, licenciado? Porque se habló mucho de que supuestamente si no van al oficialismo, Chiqui Arce daría un paso al costado. ¿Usted maneja ese tipo de información o no maneja nada? Lo que escuché de ustedes, pero te juro que prefiero no manejarlo. Para nosotros, como equipo, Chiqui es cerrista ante que nada. Chiqui no es de nadie. Chiqui es del que quiera lo mejor para Cerro Porteño. La primera opción para Mundo Cerro es Chiqui Arce. Así mismo, lo decimos siempre, nosotros queremos instalar a futuro un modelo institucional que hoy es el modelo Chiqui Arce. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer en cuanto a los refuerzos, los jugadores que no van a continuar? Sí, hoy nosotros no tenemos injerencia en la pretemporada, pero sí le hacemos llegar al profe Chiqui de que el libro de pases entendemos que va a estar cerrando fechas anteriores al inicio de nuestra Copa Libertadores. Si tiene gente en carpeta, por favor, vamos a estar apoyando para que entremos a nuestra Copa Libertadores, a nuestra obsesión, a competir como corresponde. Y como siempre decimos, que entremos a pelearla y si es posible a ganarla. ¿Y sí que responde con relación a eso, a esos pedidos? O no sé, ¿cómo lo diría? ¿Se pone a la disposición de Chiqui en caso de que quiera un refuerzo? ¿Él responde algo de eso? Yo voy a buscar a partir de hoy, que se dio ya la presentación de nuestro movimiento, de alguna manera a acercarme junto al profe Chiqui Arce. Nosotros no hemos hablado todavía personalmente más que un saludo y el entendimiento de su decisión de no conversar con nosotros y lo comprendemos. Pero a partir de hoy ya empieza una carrera distinta. Yo desde el principio estuve acompañándole a Rubén todo lo que era su proyecto. Yo no es que me sumo, yo voy a estar con él, yo voy a estar en donde sea, en donde él quiera. A disposición del movimiento Mundo Cerro. A disposición de Rubén Recalde, porque él representa para nosotros una alternativa de cambio. Él es la persona que tiene los medios económicos, que tiene el acompañamiento de gente de experiencia, y nosotros vamos a brindar todo eso para el club. Esa mentira que quieren instalar, que acá el movimiento del señor alcalde no reúne las condiciones, es el principio del miedo que tiene, porque Juan José no tiene ningún argumento, nada que su plata, o la plata que le dejó su papá. Él cree que no puede ganar nada. Más de eso no tiene. Y hoy le tenemos a Rubén, le dice, yo tengo la misma plata. Lo que se debe, vamos a tratar de buscar cómo pagar. Vamos a pagar en 8, 10 años. Vamos a pagar. Pero hoy la plata que necesita el técnico de Cerro Porteño para poder nosotros impulsarlo y buscarle una vez por todas, pero con seriedad, eso no va a brindar Rubén. Ese apoyo económico. Y no que se instale acá, que él nos reúne. Si el club necesita, va a dejar en escribanía el dinero inicial para impulsar. Si gana el oficialismo, encabezado por Juan José Zapat, Chiqui Arce está para continuar. De que gane eventualmente alguno de la oposición, Chiqui Arce podría no continuar. ¿Quién dijo eso? Se está manejando esa información. No, eso es lo que está tirando justamente el Juan José Zapat como única alternativa. De decir, yo tengo en mi bolsillo el pase de Chiqui Arce. Yo quiero que usted se oye y le pregunte a Chiqui Arce a ver si es cierto. Si él es técnico de Cerro Porteño o si es técnico de Juan José Zapat. A ver cuál es la respuesta que te puede dar. Es más, usted quiere instalar una cosa muy perjudicial para la historia de Chiqui Arce, que él se está incluyendo en la política administrativa del club.
Eso no corresponde. Hablando con la mayoría de los candidatos decían, por ética no hemos hablado con Chiqui Arce por respeto. ¿Y cómo que vamos a plantearle a Chiqui? Yo le conozco a Chiqui Arce. Cuando yo era presidente, incluso él estando en el extranjero, nosotros le nombramos embajador del cruce de Porteño en el mundo. Yo le conozco a Blas Cristaldo. Cuando yo era presidente, era capitán de Cerro Porteño. Cuando lo expulsaron fue técnico de Cerro Porteño. Y estuvo, le conozco a Cohen, le conozco a Julio Enciso, yo le hice su primera transferencia. Y entonces, ¿qué puedo decir? Yo le conozco a Chiqui Arce, mucho antes. Él no es así. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. 9 billones de guaraníes pueden quedar